Cuando mi esposa falleció, su adinerado jefe me llamó y me dijo con urgencia: Booker, he encontrado algo, ven a mi oficina ahora mismo, y añadió que no se lo dijera ni a mi hijo ni a mi nuera porque podía estar en grave peligro. Al llegar y ver quién me esperaba en la puerta, me quedé helado, la sangre se me convirtió en hielo y comprendí que mi esposa no solo había muerto, sino que se la habían arrebatado. Pero antes de contar lo que descubrí en esa oficina, necesito que entiendas cómo el día de su funeral se convirtió en el día en que mi propio hijo me declaró la guerra. Mi nombre es Booker King, tengo 72 años, pasé 40 años gestionando logística en un almacén y antes de eso cargué un rifle por este país. Sé leer un ambiente, sé cuando se acerca una tormenta, pero nada me preparó para la que entró en la iglesia bautista de San Judas aquel martes húmedo por la mañana. Estaba sentado en la primera fila mirando el ataúd de caoba que sostenía Esther, mi Esther. Estuvimos casados 45 años, una mujer pequeña con manos endurecidas por el trabajo y un corazón capaz de sostener el mundo. Durante 3 décadas fue la jefa de limpieza y asistente personal de Alistair Thorne, un hombre con más dinero que nadie pero que solo confiaba su vida a una persona, mi esposa. El órgano sonaba suave, un zumbido bajo que vibraba en mi pecho, la iglesia se llenaba de vecinos, gente del coro e incluso parte del personal del señor Thorne. Todos susurraban con respeto, menos las 2 personas que deberían haber estado sentadas a mi lado. Mi hijo Terence y su esposa Tiffany, que llegaron tarde, no 5 minutos tarde sino 40 minutos, tanto que el servicio ya había empezado cuando las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe. No me di la vuelta, no hacía falta. Escuché el taconeo agudo resonando como disparos en una biblioteca, las cabezas se giraron y pude sentir la respiración contenida de la congregación. Fijé la vista en las flores sobre el ataúd de Esther, lirios blancos, sus favoritos. Entonces los olí antes de verlos, una nube de perfume caro y empalagoso que olía a desesperación y dinero mezclado con tabaco rancio. Terence se deslizó en el banco junto a mí con un traje color crema brillante que parecía de proxeneta en un club nocturno, no de un hijo en el funeral de su madre. No tocó mi hombro ni apretó mi mano ni miró el ataúd, sacó el teléfono, la pantalla iluminó su rostro en la penumbra y comenzó a teclear con furia, la mandíbula tensa, sudando no por el dolor sino con el sudor frío de un hombre acorralado. Tiffany se sentó a su lado, una mujer blanca de un barrio de clase media que fingía haber nacido en un ático, con gafas de sol enormes dentro de la iglesia y un vestido demasiado corto y ajustado. Se abanicaba con el programa del funeral mirando todo con desdén. «Este lugar es una sauna», murmuró en voz suficientemente alta para que la escuchara el coro. ¿No tenían dinero para aire acondicionado? Terence la mandó callar entre dientes, pero no guardó el teléfono. Apreté el mango de mi bastón de madera de nogal, mis nudillos se pusieron blancos, quería echarlos, exigir respeto por la mujer que pagó la universidad de Terence, su boda y que los rescató más veces de las que puedo recordar, pero no dije nada. Soy un hombre disciplinado y no haría una escena en la despedida de Esther. El servicio terminó y pasamos al salón para el convite. Las señoras de la iglesia prepararon la comida que le gustaba a Esther: pollo frito, hojas de berza, macarrones con queso y pan de maíz. El aroma era reconfortante para todos, menos para Tiffany, que estaba pegada a la pared sosteniendo un plato de papel con 2 dedos como si estuviera contaminado. La observé desde mi rincón. Se inclinó hacia Terence y mis audífonos, siempre al máximo, captaron cada palabra. «No puedo creer que tengamos que comer esta grasa, mi estómago se revuelve solo de verla, y mira a esta gente, todo esto es tan barato. ¿Dónde está todo su dinero, Terence? Dijiste que tenía ahorros». «Se los gastó en pastillas», murmuró él con la boca llena sin ni siquiera bendecir la comida. «Al menos ese gasto se acabó», soltó Tiffany con una risita cruel. «Son 500 al mes que vuelven a nuestro bolsillo». Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con un ritmo pesado de pura rabia. Mi esposa no llevaba ni una hora bajo tierra y ellos celebraban el ahorro en su medicación cardíaca. Miré mis manos temblorosas no por la edad sino por el impulso de apretar algo. El salón se fue vaciando, los vecinos se acercaban a darme el pésame, yo asentía sin apartar la vista de mi hijo, que caminaba inquieto mirando el reloj cada 30 segundos. Cuando el último invitado se fue, Terence vino hacia mí sin preguntar cómo estaba ni si necesitaba un ride. Se plantó frente a mí bloqueando la luz. «Papá», dijo con voz plana, «¿dónde está la llave de la caja fuerte de mamá?» Lo miré despacio, vi las ojeras, el tic en su mejilla. Ese era mi chico, el que enseñé a pescar, al que Esther arrulló, y ahora me miraba como si fuera un cajero automático atascado. «¿Qué has dicho?»,
Pregunté ronco. La llave, repitió más alto. Tiffany dice que mamá tenía un seguro de vida y necesitamos revisar los papeles. Nos corresponde el 50% como parientes directos. Tiffany cruzó los brazos exigiendo iniciar ya la sucesión y recordando que los funerales son caros y ellos tienen facturas, que sabían que Esther guardaba dinero en la casa. Me puse de pie con dificultad, apoyado en el bastón, y los miré a ambos. Mido 1,90 m, incluso encorvado sigo imponiendo. Vuestra madre ni siquiera está fría y ya pedís dinero, dije con voz baja y peligrosa. No es dinero, es gestión de activos, espetó Terence. No seas difícil, papá, sabemos que no sabes manejar finanzas, tú solo trabajabas en un almacén, mamá lo llevaba todo, solo intentamos ayudar. ¿Ayudar? Bufé, estáis carroñeando, no hay dinero para vosotros hoy. Terence dio un paso invadiendo mi espacio con los ojos desquiciados. Escúchame, viejo, no sabes lo que pasa, esta casa está en problemas. Si no encontramos ese dinero antes de que acabe la semana, las cosas se van a poner muy feas. ¿Qué tipo de feas? Pregunté. Del tipo en que acabas en la calle, escupió. Dame la maldita llave o pondré la casa patas arriba. Intentó meter la mano en mi bolsillo. Se la aparté con una rapidez que sorprendió a ambos. Lárgate de mi vista, gruñí. Estás senil, chilló Tiffany, estás perdiendo la cabeza, habría que internarte por tu propio bien. Lo hablaremos después, murmuró Terence con un tono amenazante. Papá, tienes hasta esta noche, si no tengo la llave llamaré a servicios sociales para decir que no puedes vivir solo y venderé esta casa por encima de ti. Se marchó dando portazos y Tiffany me lanzó una última mirada de desprecio antes de seguirlo con sus tacones sonando como un reloj que se agota. Me quedé solo en el salón, el silencio me taladraba, mi propio hijo estaba desesperado, había visto esa mirada en adictos y jugadores, no era solo codicia, era miedo. De repente mi teléfono vibró, lo saqué con manos temblorosas, la pantalla rota pero se leía el nombre. Señor Alistair Thorne, el jefe de Esther, el multimillonario que no salía de su mansión desde hacía 5 años. ¿Por qué me llamaba? Contesté. Booker, su voz no era el barítono firme que recordaba sino quebrado y jadeante. Señor Thorne, empecé. Escúchame, Booker, me interrumpió. Estaba revisando la caja fuerte que Esther guardaba aquí en mi oficina privada, dejó algo, un libro de cuentas y una grabación. Fruncí el ceño. ¿Una grabación? Booker, tienes que venir ahora mismo a mi propiedad. No vayas a casa ni se lo digas a Terence ni a esa mujer con la que se casó. Si saben lo que yo sé no sobrevivirás la noche. ¿De qué habla, señor Thorne? No esperaron a que muriera, Booker, susurró, la ayudaron a llegar al final. Todo giró a mi alrededor, me agarré a una silla. Ven por la entrada de servicio, dijo, la puerta está abierta, hay alguien aquí que tienes que ver. Colgué. La pena que me aplastaba desapareció y en su lugar quedó una determinación fría. Salí de la iglesia y subí a mi viejo Ford del 90, feo por fuera pero con un motor fuerte y en la guantera, envuelta en un trapo aceitoso, mi antigua pistola de servicio. Comprobé la recámara, cargada. Ya no era un viudo, era un soldado entrando en territorio enemigo y mi hijo era el objetivo. Si quieres saber qué encontré en la oficina del multimillonario que casi me hizo soltar el bastón, dale al botón de me gusta y dime en los comentarios desde donde miras, porque esta historia está a punto de ponerse mucho más oscura. Le dije a Terence que iba a ver al pastor para cerrar la factura final del servicio, una mentira, pero las mentiras eran el único idioma que le entendía ya. Agarré mis llaves, pero antes de tocar la manilla una mano bien cuidada golpeó la puerta bloqueando mi salida. Era Tiffany, aún con ese vestido negro demasiado ajustado y esas gafas ridículas en un pasillo oscuro. Extendió la mano moviendo los dedos con exigencia. ¿A dónde crees que vas, Booker? Preguntó con esa dulzura falsa que me irritaba. A pagar a la iglesia, dije. No sale sin dejar la tarjeta, replicó dando un paso. Necesito comprar cosas para los invitados que quizá vengan. Necesitamos vino, buen queso, no esa basura que sirvieron las señoras de la iglesia. La miré de verdad, vi cómo sus ojos se movían hacia mi bolsillo. No quería queso, quería el centro comercial, un bolso nuevo que combinara con su atuendo de funeral. Quería pasar mi tarjeta hasta borrarle la banda, como había hecho con Esther durante años. Saqué la cartera. Tiffany sonrió con codicia. Abrí la billetera, saqué un único billete de 20, arrugado y cansado como yo, y lo dejé caer. Flotó y aterrizó entre sus tacones. Compra unas galletas, dije.
Se le desencajó la boca, miró el billete y luego a mí poniéndose roja. ¿Es una broma?, chilló. ¿Sabes quién soy? Sé exactamente quién eres, respondí avanzando. Retrocedió asustada, un segundo sin máscara. Se apartó para dejarme pasar sin dejar de mirar el billete. Lo recogería, lo sabía, la codicia no tiene orgullo. Salí al aire húmedo y subí a mi Ford 90, la puerta chirrió y el interior olía a cuero viejo y tabaco. Era mi santuario. El motor rugió y luego se estabilizó. Este camión era como yo, feo por fuera pero inquebrantable. Di marcha atrás dejando a mi hijo y su mujer peleando por las obras de mi casa. Al avanzar las casas se volvieron borrosas, no conducía solo al otro lado de la ciudad sino hacia atrás en el tiempo. Pensé en Esther, 30 años saliendo al amanecer y volviendo de noche, tomando el autobús hasta las mansiones del norte donde las entradas eran más largas que nuestra calle, limpiando suelos, puliendo plata, organizando vidas ajenas. Para el mundo era una empleada invisible, pero ella lo veía todo, sabía dónde estaban los esqueletos porque ella limpiaba los armarios. Apreté el volante, los nudillos tronaron, mi hijo creía que yo era solo un viejo cansado moviendo cajas, olvidaba lo que hice antes, olvidaba que el tío Sam me mandó a una selva con 18 años. En la guerra aprendes que los momentos silenciosos son los más peligrosos, que hay que observar la hierba que se mueve sin razón, que cuando el enemigo sonríe suele tener un cuchillo escondido. Llevaba meses observando a Terence y Tiffany, el reloj nuevo que costaba más que mi camión, las compras sin recibos, el silencio reciente de Esther con los ojos saltando hacia el teléfono. Aprendí a detectar una emboscada, pero nunca pensé que el enemigo dormiría en el cuarto de invitados. Tomé la autopista, mi Ford vibrando, revisé los espejos por costumbre, nadie me seguía, Terence estaba ocupado buscando la llave. Tomé la salida hacia Highland Park, el aire cambió, olía a césped recién cortado y dinero antiguo, las vallas más altas, las puertas más elaboradas. Llegué a los enormes portones de hierro de la finca Torne, una cámara giró hacia mí, bajé la ventana, Booker King, dije. La puerta se abrió sin ruido. Avancé por el camino pavimentado entre robles más antiguos que el país. Mi camión oxidado parecía una mancha en un lienzo blanco. Aparqué junto a un Rolls Royce plateado, el contraste a cualquiera le haría sentirse pequeño, a mí me concentraba. Ajusté mi chaqueta barata comprada una década atrás pero llevada con la postura de un hombre que no se inclina ante nadie. La puerta principal se abrió antes de que llamara. Alistair Thorne estaba allí, 80 años, en silla de ruedas, cuerpo consumido por el tiempo pero con ojos afilados como cristal roto, con bata de terciopelo y bufanda de seda, y no me miró como a un empleado ni como a un caso perdido. Me miró como un hombre a punto de entrar en batalla, aliviado de ver a otro soldado a su lado. Booker, dijo con voz ronca pero firme. Señor Thorne, asentí. Extendió la mano, era delgada y temblorosa, pero su apretón resultó sorprendentemente fuerte, no nos dimos la mano como dos hombres de negocios, nos la estrechamos como dos hermanos. Siento lo de Esther, murmuró, fue la mejor mujer que he conocido, mejor que yo, mejor que todos nosotros. Gracias, señor, respondí con la garganta cerrada. Entra, Booker, dijo girando la silla de ruedas, no tenemos mucho tiempo, tu hijo se dará cuenta pronto de que has desaparecido. Lo seguí hacia el vestíbulo, suelos de mármol, techos de más de 6 metros de altura, era un palacio, pero se sentía frío y vacío. Esther había sido el calor de aquella casa y sin ella aquello no era más que un museo. Pasamos junto a la gran escalinata, junto al comedor formal con una mesa larguísima vacía, y seguimos por un pasillo lleno de retratos de antepasados muertos que me miraban con desaprobación. Yo les devolví la mirada, había enterrado a más hombres de los que ellos conocieron en vida. Thorne me condujo hasta su despacho privado al fondo de la casa, una habitación en la que nunca había estado, con paredes forradas de libros encuadernados en cuero, olía a cedro y brandy, las gruesas cortinas de terciopelo cerradas, bloqueando el sol de la tarde y dejando todo medio en penumbra. Pero no estábamos solos. Junto a la chimenea había un hombre al que no conocía, alto, con una gabardina gastada, una cicatriz atravesándole la mejilla y unos ojos que habían visto el fondo de una botella y el fondo de la miseria humana. Booker, este es el señor Vance, dijo Thorne, es detective privado, Esther lo contrató hace 2 meses. El corazón se me encogió, Esther contrató a un investigador, ¿por qué? Vance inclinó la cabeza a modo de saludo, no sonrió,
me miró con una mezcla de compasión y respeto. Siéntese, por favor, pidió Thorne señalando un sillón de cuero frente a su enorme escritorio de roble. Me senté, el cuero crujió y me sentí como si estuviera en la silla eléctrica esperando a que bajaran la palanca. Thorne se colocó detrás del escritorio y apoyó las manos sobre un pequeño montón de objetos en el centro del tapete verde. Un cuaderno negro de cuero, pequeño, que reconocí al instante, el diario de oraciones de Esther, lo llevaba siempre encima, y a su lado un sobregrueso lleno de fotografías. Encontré esto en la caja fuerte que Esther tenía aquí, dijo en voz baja. Ella tenía su propia combinación, nunca le pregunté qué guardaba dentro, confiaba plenamente en ella, pero tras su muerte supe que tenía que mirar, tenía que asegurarme de que sus asuntos estaban en orden. Empujó el diario hacia mí. Ábrelo, Booker, lee la última entrada. Mis manos temblaban cuando toqué el libro, la piel estaba tibia, como si ella lo acabara de sostener. Lo abrí por donde estaba el marcapáginas, la letra era la suya, ordenada y redondeada, pero la tinta temblorosa, como si hubiera escrito deprisa o asustada. Leí las palabras. Terence me pidió dinero otra vez. Le dije que no, me miró con unos ojos que no reconocí, me miró como si me odiara. Hoy encontré unas pastillas en el bolsillo de su chaqueta, parecen igual que mi medicación del corazón, pero no lo son. Tengo miedo, Booker. Tengo miedo de nuestro hijo. Dejé de leer, la habitación pareció inclinarse, me faltó el aire. Mire las fotos, señor King, intervino por fin Vance con voz grave. Alcancé el sobre y vacié el contenido sobre la mesa, decenas de fotos se desparramaron, eran granuladas, tomadas con un objetivo de largo alcance, pero se veía muy claro a los protagonistas. Estaba Terence en un callejón hablando con un hombre con tatuajes en el cuello, entregándole un fajo de billetes. En otra foto aparecían Terence y Tiffany sentados en un coche, ella riendo y levantando una botella de champán. Pero la última foto me dejó helado, fue como un puñetazo en el pecho. Estaba tomada a través de la ventana de la cocina de mi propia casa, hecha 3 noches atrás. Según el sello de hora eran las 2 de la madrugada. En la imagen, Terence estaba de pie en la encimera de la cocina, sosteniendo 2 frascos naranjas de receta. Uno era la medicación cardíaca de Esther y el otro no tenía etiqueta. Se le veía trasvasando las pastillas de un frasco al otro mientras sonreía. Me quedé mirando la imagen, mi hijo, mi sangre, el niño que llevé a hombros, al que enseñé a atarse los cordones, estaba cambiando las pastillas. Él la mató, susurré, las palabras me rasparon la boca como grava, mató a su propia madre. Thorne se inclinó hacia adelante, el rostro duro. No solo la mató, Booker, la ejecutó, y ahora viene a por ti. ¿Por qué?, pregunté levantando la vista, los ojos ardiendo pero secos. ¿Por qué haría algo así? Thorne señaló el diario otra vez. Pasa la página, Booker, mira lo que te estaba ocultando, lo que ocultaba a todos. Pasé la página y allí, pegado en el cuaderno, había un extracto bancario. El saldo no eran unos pocos miles, ni siquiera $100.000, eran $3 millones. Mi Esther, la limpiadora, la mujer que recortaba cupones y remendaba mis calcetines, era millonaria. Y Terence lo sabía. La revelación me golpeó como una locomotora. No la mató porque la odiara, la mató por codicia, la mató por un pago. Me levanté de golpe, la silla cayó con estrépito. Voy a matarlo, rugí, llevé la mano a la espalda donde el frío acero de mi pistola presionaba mi columna, voy a regresar y le voy a meter una bala en la cabeza. No, gritó Thorne, su voz chasqueó como un látigo. Me detuve, la mano en el arma. Si lo matas ahora tú irás a prisión y él gana, dijo Vance avanzando con las manos en alto, te pudrirás en una celda y Tiffany gastará ese dinero en vacaciones y joyas. ¿Eso querría Esther? Miré la foto de mi hijo, el monstruo. Entonces, ¿qué hago?, pregunté roto. Lo atrapamos, dijo Thorne con los ojos fríos, le hacemos confesar, le hacemos destruirse a sí mismo, pero para eso tienes que volver allí. ¿Volver?, repetí, ¿a esa casa con él? Sí, respondió Thorne, tienes que regresar, interpretar al viudo confundido y abatido, hacerle creer que ha ganado, hacerle creer que eres débil. Puedes hacerlo, Booker, ¿puedes mirar a los ojos al hombre que asesinó a tu esposa y fingir que no lo sabes? Miré el diario, miré las fotos, pensé en Esther y en el miedo que debió sentir en sus últimos días, respiré hondo, me acomodé la chaqueta y agarré el bastón.
Una vez fui soldado, sé seguir órdenes y sé esperar el disparo definitivo. Lo haré, dije. Thorne asintió. Bien, ahora escucha con atención. Esto es lo que vamos a hacer, y mientras me explicaba el plan sentí al viejo soldado dentro de mí despertando. Mi hijo creía ser el depredador y que yo era la presa. Estaba a punto de descubrir que había entrado en la guarida de un león. Thorne me deslizó de nuevo el pequeño diario negro por encima del escritorio de caoba. Olía a lavanda, el aroma que Esther siempre llevaba. Mis manos temblaron al abrirlo, la letra era la suya, bucles ordenados que conocía desde hacía 45 años, pero las palabras me eran ajenas. Empecé a leer, 12 de marzo, la cartera del señor Thorne sube un 12% este trimestre, mis recomendaciones sobre las empresas tecnológicas han dado resultado. Me quedé mirando la página. Recomendaciones, mi Esther, la mujer que recortaba cupones de maíz enlatado, dando consejos de inversión a un multimillonario. Miré a Thorne, que asintió. Esther no era solo mi ama de llaves, Booker, era mi brújula financiera, tenía un don, veía patrones en el mercado que nadie más veía, durante más de 30 años le pagué una comisión por cada operación acertada. Pasé la página y había otro extracto bancario pegado, el saldo volvió a dejarme sin respiración, 3 millones de dólares. Mi esposa era millonaria, había levantado una fortuna en silencio, fregando suelos de día y estudiando los mercados de noche. Pero a medida que avanzaba en las hojas, el tono de las entradas cambiaba, la tinta se volvía nerviosa. 4 de enero, encontré otra retirada, $2.000, la firma parece la mía pero el bucle de la E está mal, es Terence, sé que es él. 10 de febrero, 5.000 esta vez, lo confronté, lo negó, me gritó, dijo que se lo debía. Bajé la vista al total de pérdidas calculado al final de la página, $50.000 en 2 años. Mi hijo había estado desangrando a su madre mientras conducía un Mercedes de renting y vestía trajes italianos. La vergüenza me abrasó el pecho más que la pena, ella nunca me lo contó, cargó sola con ese peso para protegerme de la verdad sobre nuestro muchacho, murió intentando salvar nuestros ahorros de su codicia. Vance, el investigador, dio un paso al frente con la gabardina crujiendo y colocó una serie de fotos de alta resolución sobre la mesa. Estaban hechas con visión nocturna, verdosas y granuladas, pero lo bastante claras como para pararme el corazón. Señor King, mire la hora, 2:14 de la madrugada, 3 días antes de que su esposa falleciera. La foto mostraba mi cocina, se veían las cortinas de cuadros que Esther cosió, y allí estaba Terence, de pie junto al lugar donde ella dejaba su pastillero diario. En la mano sostenía un frasco ámbar pequeño, idéntico a su medicación del corazón, pero en la siguiente imagen se veía cómo vaciaba el contenido de ese frasco en el pastillero y se guardaba las pastillas verdaderas. Vance señaló la foto con un dedo áspero. Analizamos la basura de tu acera a la mañana siguiente, encontramos el frasco que tiró, no contenía beta-bloqueantes, contenía un estimulante concentrado, una mezcla de anfetaminas de alta pureza lo bastante peligrosa como para provocar un paro cardíaco en un hombre sano, letal para alguien con la condición de tu esposa. Thorne intervino con voz de grava. No fue un ataque al corazón, Booker, fue asesinato, un asesinato frío y calculado. Esperó a que la receta estuviera casi agotada y entonces hizo el cambio. Sabía exactamente lo que hacía, la vio tomar esas pastillas, la vio morir y lo hizo por dinero, lo hizo porque ella estaba a punto de cortarle el grifo. Volví a mirar la foto de mi hijo, su cara iluminada por la luz del frigorífico, no lloraba, no dudaba, estaba sonriendo. El monstruo que vivía en mi casa, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, había envenenado a la mujer que le dio la vida por un cobro, cambió la vida de su madre por una deuda de juego. No fueron causas naturales, fue una ejecución en nuestra propia cocina. Un sonido brotó de mi garganta, un rugido bajo, animal, de puro dolor. La habitación giró, me agarré al borde del escritorio hasta que la madera crujió, la vista se me nubló con lágrimas ardientes. Me incorporé tirando el sillón de cuero al suelo, podía sentir el peso de la pistola de servicio en la guantera de mi camión llamándome, la necesitaba notar el retroceso, ver en sus ojos el miedo que Esther debió sentir. Voy a matarlo, las palabras salieron de mí desgarradas, voy a conducir hasta allí y lo voy a abatir como a un perro rabioso, no merece respirar, no merece un juicio, se llevó a mi Esther, se llevó mi vida. Me giré hacia la puerta, la mano ya en el picaporte, ya no era un padre,
Era un verdugo, lo veía todo en mi mente. La patada a la puerta, la cara de Tiffany, la sentencia final escrita en plomo, justicia inmediata y definitiva. La sangre me hervía exigiendo venganza. La voz de Thorne cortó el aire como un látigo, golpeó el escritorio con la mano. Booker, si sales por esa puerta con un arma lo pierdes todo, pasarás el resto de tu vida en prisión y Terence gana, se convierte en la víctima, hereda la casa, hereda el dinero y Tiffany se gasta hasta el último centavo mientras tú te pudres en una celda. ¿Eso quieres? ¿Eso querría Esther? Me quedé congelado con la mano en el pomo, el pecho subiendo y bajando. Vance se colocó entre la puerta y yo. Aún no tenemos pruebas suficientes para condenarlo, Booker, el frasco de la basura es circunstancial, las fotos lo muestran tocando las pastillas, pero no lo que había dentro, un abogado defensor destrozaría eso, necesitamos más, necesitamos que lo diga, necesitamos una confesión. Thorne acercó la silla, los ojos clavados en los míos. Tienes que volver allí, entrar en esa casa, mirar al hombre que mató a tu esposa y sonreír, tienes que interpretar el papel, Booker, ser el viejo viudo confundido que ellos creen que eres, dejarles pensar que han ganado, que están seguros, porque cuando se sienten seguros cometen errores y cuando resbalen nosotros estaremos ahí para atraparlos. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes ser soldado una vez más? Conduje de vuelta a mi casa en mi viejo Ford y el volante se sentía de hielo bajo mis manos. El motor tarareaba un sonido grave y constante que siempre me calmaba, pero aquel día sonaba como una marcha fúnebre. Miré varias veces el retrovisor, no para ver el tráfico, sino para mirar mi propia cara. Thorne me había dicho que interpretara el papel, que fuera el viejo viudo confundido que mi hijo creía que era. Intenté sonreír, construir un gesto de debilidad y de tontedad, pero el rostro que me devolvía la mirada era duro, las arrugas alrededor de la boca grabadas por una rabia tan densa que sabía a ácido. Tenía que ablandar la mirada, encorvar los hombros, enterrar al soldado que quería estrangular a su enemigo y resucitar al padre perdido en su duelo. Fue lo más difícil que he hecho, más que la instrucción, más que la guerra, porque el enemigo no era un desconocido al otro lado de la selva. El enemigo era el niño al que enseñé a coger una pelota, el hombre que había comido en mi mesa mientras planeaba el asesinato de mi esposa. Cada señal en la carretera era un paso más hacia el infierno, sentía la bilis subiendo la garganta, el asco físico de tener que enfrentarme al casi me superaba, quería girar el camión, seguir conduciendo hasta que se acabara la gasolina, pero no podía, Esther me necesitaba, la justicia me necesitaba. Entré en el camino de entrada y apagué el motor, me quedé un momento sentado, respirando el olor a tabaco viejo y polvo, reuniendo fuerzas para entrar en una casa que ya no era un hogar. Subí al porche y la puerta principal estaba entornada, el corazón se me aceleró no por miedo, sino por la sensación de violación. Ese era el refugio de Esther, lo mantenía impecable, lo mantenía sagrado y ahora la puerta colgaba abierta como una mandíbula rota. Crucé el umbral y el sonido me alcanzó primero, un ruido de desgarro, húmedo y agudo, como carne arrancada del hueso. Entré en el salón y me quedé quieto. El aire estaba cargado de polvo y plumas. Tiffany estaba de rodillas en medio de la habitación, con un cúter amarillo en la mano, atacando el sofá floral favorito de Esther, aquel por el que había ahorrado 3 años. Tiffany rajaba los cojines uno por uno, hundiendo las manos en el relleno y arrancándolo a manotazos. Parecía un animal salvaje, con el pelo revuelto, el vestido manchado de polvo y murmurando para sí misma, ¿dónde está? ¿Dónde está el efectivo? Ni siquiera me vio, tiraba cojines y apuñalaba el respaldo, abriendo la tela con un siseo violento. El suelo estaba cubierto de papeles, libros arrancados de las estanterías y figuritas hechas pedazos. Parecía que un tornado hubiera tocado tierra en mi salón, y entonces oí otro sonido al fondo del pasillo, un zumbido agudo y mecánico, un taladro. El estómago se me hundió. El dormitorio principal, nuestro dormitorio. Avancé por el pasillo, el bastón golpeando suave la madera, los cuadros torcidos en la pared, nuestra foto de boda en el suelo con el cristal rajado sobre la sonrisa de Esther. La sorteé con cuidado para no pisarla. El zumbido se hizo más fuerte, arañándome los nervios. Empujé la puerta del dormitorio. La habitación era irreconocible, las cómodas vaciadas, los cajones volcados sobre la cama, los vestidos de domingo y los camisones de Esther pisoteados, y allí, en la esquina, estaba Terence. Sudaba a través de su traje color crema mientras sujetaba un taladro industrial,
clavándolo con todo su peso contra la pequeña caja fuerte empotrada en la pared que Esther había escondido detrás del cuadro de la última cena. El cuadro yacía tirado en una esquina, y Terence gruñía con el rostro deformado en una mueca de pura codicia mientras se inclinaba sobre el taladro, la broca chillando contra la cerradura metálica, levantando humo por la fricción y llenando la habitación con olor a acero. Quemado, no buscaba documentos ni recuerdos, buscaba el botín que creía que le pertenecía. Tenía que llamar su atención, tenía que detener aquella profanación antes de perder el control y hacer algo que arruinara el plan. Dejé que mi cuerpo se aflojara, permití que las rodillas se me doblaran un poco, solté el bastón de nogal y lo dejé caer, golpeó el suelo con un estruendo seco que cortó el ruido del taladro como un disparo. Terence dio un salto, el taladro resbaló, arañando la puerta metálica de la caja y destrozando la pared. Se giró con los ojos desencajados, el pecho subiendo y bajando, los ojos enrojecidos y frenéticos, me miró y por un segundo no vio a su padre, vio a un intruso, vio un obstáculo, luego el reconocimiento llegó, pero no trajo vergüenza sino rabia. Soltó el taladro sobre el montón de ropa de Esther y señaló con un dedo tembloroso la caja fuerte abierta. Está vacía, chilló con la voz rota de histeria, vacía, no hay nada aquí más que polvo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los bonos? Lo miré dejando la boca ligeramente entreabierta, fingiendo la confusión de un hombre cuyo mundo ha dejado de tener sentido. Me apoyé en el marco de la puerta, llevándome la mano al pecho como si el corazón no me respondiera. No dije nada, solo miré la caja fuerte vacía y luego a él, dejando que el silencio se alargara, dejando que creciera su pánico, lanzó una patada al somier. «No me mires así, viejo», gritó, «lo sabías, ¿verdad? Sabías que ella lo había movido, tú y ella siempre susurrando, siempre escondiéndome cosas». Terence cruzó la habitación en 3 zancadas largas, usando su cuerpo grande de exjugador de fútbol como arma para intimidar. Me agarró de la solapa de la chaqueta, apretando la tela barata en su puño y me estampó contra el marco, su cara a pocos centímetros de la mía, podía oler el alcohol rancio en su aliento mezclado con el ácido hedor de su miedo. Bajó la mano, recogió de nuevo el taladro y lo hizo rugir una vez, el ruido agudo y amenazante justo al lado de mi oído. Sostuvo la broca girando a pocos centímetros de mi cara, el metal era una espiral gris de violencia potencial. «Dímelo», siseó, escupiéndome en la mejilla, «dime dónde escondió la vieja el dinero o te juro por Dios que te taladro la respuesta del cráneo. Habla, viejo, ¿dónde está la herencia?» La broca giraba a unos centímetros de mi nariz, un borrón de acero gris que olía a ozono y a violencia. Terence respiraba entrecortado, los ojos desorbitados por una locura que lo había devorado por completo. Sentí el calor del motor en la mejilla, mi corazón ya martilleaba contra las costillas con un ritmo frenético de adrenalina y miedo. Pero sabía que tenía que convertirlo en arma. Las palabras de Turner resonaron en mi cabeza, claras y firmes. «Gana tiempo, Booker, interpreta a la víctima, no dejes que te mate antes de que tengamos la prueba». Miré a los ojos de mi hijo y no vi reconocimiento, solo la mirada fría de un desconocido que quería algo que yo poseía. Volvió a gritar exigiendo la ubicación de un dinero que ya no estaba en esa caja. Sabía que si seguía en pie iba a usar ese taladro, estaba más allá de la razón. Dejé que los párpados me temblaran, permití que la mandíbula se me aflojara, llevé una mano temblorosa al pecho, agarrando la tela justo sobre el corazón, expulsé el aire de los pulmones en un jadeo áspero, como un motor que se apaga. Las rodillas se me doblaron de verdad esta vez y me entregué a la gravedad. Deslicé la espalda por el marco de madera hasta caer pesado contra el suelo, me encogí sobre mí mismo. Gimiendo bajo, los dedos arañando la moqueta. No era solo teatro, el estrés, el duelo, la amenaza física habían disparado mi tensión a niveles peligrosos. Sentía la habitación girando. Terence retrocedió con el taladro aún zumbando en la mano, la expresión cambiando de agresión a pánico repentino. No le preocupaba perder a su padre, le preocupaba perder la combinación de la caja fuerte. Dio unos pasos atrás, el aparato se fue apagando con un gemido mecánico, dejando una quietud rota solo por mis respiraciones entrecortadas, exageradas. Tiffany apareció en el umbral, con el pelo alborotado y el vestido negro del funeral cubierto de plumas blancas del sofá destrozado. Me vio retorciéndome en el suelo y dejó caer el cúter amarillo con el que estaba destripando mis muebles. El rostro se le puso pálido, no de preocupación, sino de cálculo. «No dejes que se muera», chilló, lanzándose hacia Terence y agarrándole el brazo con una fuerza que parecía dolorosa. «Si se muere ahora lo perdemos todo, Terence. Él es el único que sabe dónde están los activos.
Si estira la pata ese dinero se pierde en el sistema. Piensa, idiota. Terence me miró y luego miró el taladro en su mano, soltó una maldición y arrojó la herramienta sobre la cama, donde cayó sobre el sombrero de los domingos de Esther. Se arrodilló a mi lado, me agarró por el cuello de la camisa con ambas manos y me sacudió con violencia, la cabeza oscilando de un lado a otro. «Despierta, viejo», gritó, escupiéndome en la cara, «no te puedes morir todavía, no hasta que nos digas dónde está el dinero». Alzó la mano y me cruzó la cara de una bofetada. El picor fue caliente y punzante, pero mantuve los ojos entrecerrados, concentrándome en respirar de forma superficial e irregular, dejando que la cabeza se me venciera a un lado. Necesitaba darles una cifra, lo bastante grande como para cegarlos, lo bastante grande como para que quisieran mantenerme vivo. Me humedecí los labios resecos y susurré, «el fideicomiso». Terence se quedó rígido, se inclinó más, la oreja casi pegada a mi boca. «¿Qué fideicomiso? Dilo otra vez». Resoplé, obligando a salir las palabras entre jadeos. «El fondo fiduciario», Esther lo montó, $2 millones. El abogado viene la semana que viene. Dejé caer la cabeza contra el suelo como si hablar me hubiera robado las últimas fuerzas. Miré por entre las pestañas mientras Terence levantaba la vista hacia Tiffany. Una sonrisa lenta y codiciosa se le extendió por la cara borrando el pánico. «2 millones», susurró, saboreando el número. La cifra flotó en el aire como un hechizo. 2 millones. Suficiente para tapar sus deudas de juego, suficiente para comprar el silencio de Tiffany, suficiente para alimentar sus delirios toda una vida. Vi la transformación en mi hijo, el asesino desapareció y apareció el oportunista. Ya no veía un padre moribundo, veía un billete de lotería ganador que debía mantener intacto hasta el cobro. Me agarró por debajo de los brazos y me levantó a empujones, sin cuidado, arrastrándome hacia la cama y apartando a patadas la ropa de Esther, me tiró sobre el colchón y reboté sobre los muelles. Se quedó de pie sobre mí, jadeando, con los ojos brillando de fiebre. «Tenemos que mantenerlo vivo», dijo Tiffany paseando por la habitación, «solo hasta la semana que viene, solo hasta que venga el abogado y podamos hacer que lo firme todo. Hay que asegurarse de que no hable con nadie». Terence asintió y metió la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Me puse tenso, pero no me resistí. Sacó mi smartphone, un modelo nuevo que Esther me había comprado por mi cumpleaños para que pudiera ver fotos de los nietos. Lo miró y luego me miró. «No vas a necesitar esto», dijo, «necesitas descansar, papá, mucho descanso». Se guardó el teléfono en su propio bolsillo, cortando mi único hilo con el exterior. Se fue echando el cuerpo hacia atrás, sin quitarme los ojos de encima, parecía un cuidador cerrando la jaula de un animal peligroso. Tiffany lo siguió, lanzándome una última mirada recelosa antes de desaparecer por el pasillo. La puerta se cerró de un portazo pesado que hizo vibrar el suelo y después sonó lo que selló mi destino, el desliz metálico del cerrojo y el clic seco de la llave cerrando. Era un prisionero en la casa que había pagado con 40 años de sudor. Me quedé inmóvil sobre la cama, escuchando sus pasos alejarse, escuchándolo susurrar sobre millones que no existían, planeando un futuro que nunca llegarían a ver. Me quedé mirando el techo y esperé a que la casa se aquietara antes de atreverme a moverme. Ellos creían que me habían quitado el móvil, pensaban que me habían aislado, no sabían nada del tablón suelto bajo la cama ni de lo que había escondido allí. Pasaron 2 días en aquella habitación sofocante, el aire se volvió pesado con el olor de mi propio sudor y el perfume persistente de Esther que aún se aferraba a las cortinas. El sol recorría las tablas del suelo marcando el tiempo como un preso rayando la pared. Me sentaba en el sillón frente a la ventana viendo cómo el mundo seguía sin mí, el vecino sacaba al perro, el cartero dejaba facturas, nadie sabía que dentro de la casita amarilla de la calle ELM un anciano se pudría en cautiverio. 2 veces al día sonaba el cerrojo y la puerta se abría apenas un palmo. Tiffany deslizaba un plato de plástico con el pie, como si alimentara a un perro callejero. La primera comida fue un bocadillo con pan enmohecido por las cortezas, el queso duro, sudando grasa, y agua del grifo tibia en un vaso sucio. «Come, viejo», se burlaba a través de la rendija, «estamos recortando gastos hasta que se libere el fondo». Miraba la comida y el estómago se me revolvía, cada instinto me pedía tirársela de vuelta, morirme de hambre antes que tragar sus humillaciones, pero era soldado, y los soldados no se dejan morir por orgullo, comen lo que haya para que la máquina siga funcionando. Arranqué el moho con dedos temblorosos, me tragué el pan seco, bebí el agua. Necesitaba fuerzas.
Hacía flexiones contra la pared cuando ellos dormían y caminaba por la habitación para que la sangre siguiera moviéndose en mis piernas. No solo estaba sobreviviendo, me estaba preparando, estaba afilando la mente y el cuerpo para el momento en que la puerta se abriera de par en par. La noche caía sobre la casa como una manta pesada, el silencio era denso, lleno de crujidos y gemidos de madera vieja. Pegaba la oreja a la puerta, la casa era antigua, construida en los años 20, y los conductos de ventilación llevaban el sonido como un hilo telefónico. Oía pasos pesados en el salón, de un lado a otro, de un lado a otro, el sonido de un animal atrapado en su jaula. Luego el timbre de un móvil rompió la quietud. Terence contestó al primer tono. Su voz era baja, pero la desesperación la hacía viajar a través de la pared. Afiné el oído, descifrando las palabras. «Escúchame, Marco», lo oí suplicar, «tengo el dinero en camino, es un fondo, mi madre lo dejó, no mandes a nadie a la casa, te juro por mi vida que lo tendré». Hubo una pausa, un silencio largo y aterrador en el que casi pude oír la voz del otro lado dictando una sentencia de muerte, y luego Terence habló otra vez, la voz quebrada por el llanto. $500.000 es mucho efectivo para mover en 2 días. Necesito más tiempo, dame una semana, por favor, Marco, lo perdí en las apuestas. Pero puedo recuperarlo, no toques mis piernas. Oí un sollozo, un hombre hecho y derecho llorando ante un matón. Entendí entonces que no era solo codicia, era supervivencia. Mi hijo había perdido $500.000 apostando a partidos que no entendía. Estaba hundido hasta el cuello con gente que no manda avisos de demora, manda tipos con bates y alicates. El plazo era de 3 días. Si no pagaba, era un muerto andante y yo era su garantía. Necesitaba esos 2 millones no para comprar un yate, sino para comprar su vida. Iba a exprimir cada aliento de mí hasta que firmara o hasta que muriera porque él tenía una pistola metafórica en la sien. Me dejé resbalar hasta el suelo apoyado en la puerta. Mi hijo no era solo un asesino, era un imbécil desesperado, y los imbéciles desesperados son las criaturas más peligrosas de la tierra. Esperé hasta oírlo desplomarse en el sofá. Los tintineos de la botella contra el vaso me dijeron que estaba bebiendo para ahogar el terror. Entonces repté hasta la cama. Esther había sido una mujer brillante, veía las tormentas antes de la primera nube. Años atrás, cuando Terence empezó a robar pequeñas cantidades, contrató a un carpintero para instalar un falso fondo en el tablón debajo de su lado de la cama. Me dijo que era para joyas, yo sabía que era para emergencias. Empujé el colchón pesado con un gruñido, los músculos me ardían, pero ignoré el dolor. Encontré la tabla floja y la levanté con el mango de una cuchara metálica que había escondido del plato de la cena. Dentro, envueltos en un trapo aceitoso, estaban mi salvación, un viejo móvil Nokia, cargado y apagado, y junto al el peso frío de un revólver calibre 38 de cañón corto. Revisé el tambor, 5 balas, suficientes para acabar con todo, pero Thorne tenía razón, necesitaba justicia, no solo sangre. Encendí el teléfono, la pantalla se iluminó de verde en la oscuridad. Tecleé un mensaje al número que Thorne me había dado usando el código sencillo que habíamos acordado. El lobo está en la puerta, la deuda es de 500 grandes, plazo 3 días, necesito extracción. Esperé, los minutos pasaron como horas, observé la batería, observé las barras de cobertura, hasta que el aparato vibró en mi mano, un solo mensaje. El abogado Solomon Gold llega a las 9 en punto de la mañana, trae la documentación, prepárate para interpretar tu papel, no rompas el personaje, vamos a por ti. Apagué el móvil y lo escondí de nuevo bajo la tabla, metí el arma bajo la almohada, me recosté en la oscuridad mirando el techo, mañana se alzaría el telón. Cerré los ojos y practiqué mis temblores. Al día siguiente sería el anciano frágil que ellos querían ver, pero por dentro ya estaba apretando el gatillo. El sol salió como un juicio para el que no me sentía listo, pero el clic del cerrojo me dijo que la función había comenzado. La puerta se abrió y, por primera vez en 2 días, no me recibió una mueca ni una patada. Tiffany estaba allí con una taza de café humeante, el rostro cubierto por una sonrisa que parecía doler. «Buenos días, papá», canturreó con la voz 1 o 2 tonos más alta. «Tenemos visita, tienes que estar presentable». Me tendió la taza, ponía el mejor abuelo del mundo en el lateral. La ironía me supo amarga, pero bebí porque necesitaba la cafeína para afinar los bordes. Terence apareció detrás con un traje recién puesto y una corbata demasiado apretada. Parecía un vendedor intentando colocar un coche sin motor. Me agarró del brazo, no para hacerme daño esta vez, sino para sostenerme. «Despacio, viejo», dijo lo bastante alto para que los vecinos oyeran. «Vamos al salón, el señor Gold está aquí».
Me llevaron por el pasillo como si fuera porcelana frágil, yo me apoyaba con fuerza en el bastón, arrastrando los pies, interpretando al inválido confundido a la perfección. En el salón estaba sentado un hombre que parecía capaz de embargar tu casa con solo mirarla. Solomon Gold no era grande, pero ocupaba todo el espacio, con un traje gris grafito que costaba más que mi primera casa y unos ojos como canicas negras tras unas gafas sin montura. No se levantó al verme, simplemente me observó como un halcón que ha localizado a un ratón. Señor King, dijo con voz suave como aceite, soy Solomon Gold, represento la herencia de su difunta esposa, por favor, siéntese. Terence me guió hasta el sillón, el único que Tiffany aún no había rajado, y se sentó a mi lado, al borde del asiento, la rodilla rebotando con una energía nerviosa que hacía vibrar las tablas. Tiffany se acomodó en el brazo del sillón, fingiendo ser la nuera entregada. Éramos la estampa de una familia perfecta, si ignorabas el olor a desesperación y la pistola escondida bajo mi colchón. Gold abrió un maletín de cuero y sacó un documento grueso encuadernado en papel azul, ajustó las gafas y miró a Terence y luego a mí. La señora King fue una mujer muy prudente, empezó. Hace 3 años constituyó un fideicomiso en vida, los activos dentro de ese fideicomiso, incluyendo la cartera de inversión y las cuentas en el extranjero, suman aproximadamente $3 millones. Terence hizo un ruido en la garganta como un motor gripado, los ojos se le salieron de las órbitas. 3 millones. Miró a Tiffany y vi cómo la codicia los cubría, borrando el miedo por un instante. Gold siguió, ignorando la reacción de mi hijo. Según los términos del fideicomiso, a su muerte la totalidad del patrimonio pasa a su marido, Booker King. Terence asintió con entusiasmo y me dio unas palmadas en el hombro. Así es, dijo con la mano sudada pegada a mi chaqueta, papá es el beneficiario, nosotros solo estamos aquí para ayudarle a gestionarlo. Gold alzó la mano, cortándolo. Hay una condición, señor King, Esther fue muy específica, incluyó una cláusula de capacidad. Debido al valor del patrimonio, el beneficiario debe ser declarado en pleno uso de sus facultades mentales y físicas por un profesional médico antes de poder acceder a un solo centavo o firmar ningún cheque. Terence se quedó inmóvil, la mano se paró en mi hombro. Gold se inclinó, la voz un tono más grave. Si se determina que el beneficiario es incompetente, senil o incapaz de tomar decisiones racionales, el fideicomiso se bloquea automáticamente, los activos se congelan y se colocan en una cuenta de alto rendimiento durante un periodo de 10 años, para garantizar su protección. Durante ese tiempo nadie, ni siquiera familiares o tutores legales, puede acceder al capital. 10 años. La expresión quedó suspendida como humo, vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Terence. Él no tenía 10 años, no tenía ni 10 días, tenía a Marco y a los tipos combates esperando. Necesitaba ese dinero hoy. La trampa que Thorne y yo habíamos preparado era sencilla. Sabíamos que querían declararme incapaz para robar el dinero, así que hicimos de mi capacidad la llave de la caja fuerte. Tiffany, al parecer, no entendió la gravedad del plazo, seguía con el guión original, aquel en el que me encerraban en un geriátrico y se iban de compras. Dejó escapar un suspiro dramático y negó con la cabeza. «Ay, señor Gold, es una pena», dijo con voz empapada de falsa preocupación. «Hemos estado tan preocupados por Booker últimamente, se le olvidan las cosas, deja el fogón encendido, habla solo, ayer mismo no sabía ni dónde estaba, no creo que pueda pasar una prueba de capacidad, quizá lo mejor para todos sea aceptar que el fideicomiso se tiene que congelar, o quizá se pueda transferir la tutela a Terence». Miró a Gold esperando que asintiera compasivo, pero él empezó a cerrar la carpeta. «Ya veo», dijo cerrando el broche, «en ese caso tendré que presentar de inmediato la solicitud para bloquear los activos, es por su propia protección, por supuesto. Podremos revisar la situación del trust dentro de una década». El clic sonó como un disparo para Terence, que saltó de la silla tirando a Tiffany a un lado. «No», gritó con la voz quebrada, «cállate, Tiffany, no sabes de lo que hablas». Se volvió hacia Gold, agitando las manos desesperado. «Está exagerando, mi padre está bien, solo está de duelo, mírelo, está lúcido, se acuerda de todo, ¿verdad, papá?» Me agarró otra vez del hombro, clavando los dedos hasta casi hacerme daño. «Díselo, papá, dile que estás bien, dile que no estás loco». Miré a mi hijo, vi el sudor resbalándole por la sien, el terror en los ojos. Suplicaba que estuviera cuerdo para poder robarme, era patético.
Miré a Gold y parpadeé despacio. Me siento bien, dije con voz temblorosa pero clara, solo echo de menos a mi Esther. Gold me observó, miró a Terence y luego al dossier, tamborileó los dedos sobre el cuero, pensativo. Muy bien, dijo al fin, si insisten en que está capacitado, podemos continuar, pero necesito pruebas, no puedo liberar $3 millones solo con su palabra. Sacó una tarjeta del bolsillo. He programado una evaluación médica completa para mañana por la mañana a las 9, será con un médico independiente. Si el señor King la supera, tendrá la chequera, si la falla, la caja se cierra durante 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Terence soltó un suspiro que sonó a sollozo. Sí, respondió, secándose la frente con la manga, sí, lo entendemos, papá irá, la pasará, lo prometo. Gold se puso en pie y abrochó la chaqueta. Que tengan un buen día, caballeros. Salió, dejando un silencio denso de amenaza. Terence se giró hacia mí, el pánico había desaparecido, reemplazado por una resolución fría y oscura. Sonrió, y fue la sonrisa de un lobo mirando a un cordero. Mañana vas a ser el hombre más sano del mundo, papá, susurró, me voy a asegurar de eso. La noche cayó sobre la casa como un sudario y el aire dentro se espesó con el olor de carne asada y violencia inminente. Por primera vez en los 10 años que llevaba viviendo bajo mi techo, Tiffany estaba cocinando de verdad, no recalentaba comida para llevar, no metía nuggets congelados en el microondas, cocinaba de verdad. El aroma de estofado de ternera y patatas llenaba la cocina, tapando el olor a lejía con la que había restregado el suelo unas horas antes. Era una puesta en escena, un cuadro doméstico armado para un único espectador, yo. Terence estaba sentado en la mesa, tamborileando los dedos sobre la madera, la pierna rebotando con ese tic nervioso que arrastraba desde la llamada de Marco. Me observaba como un halcón que vigila a un conejo moribundo. Yo estaba en mi sitio de siempre, las manos cruzadas sobre la empuñadura del bastón, intentando parecer frágil, intentando parecer como si no estuviera calculando la distancia hasta la puerta trasera. Tiffany tarareaba mientras se movía junto a los fogones, una melodía alegre que sonaba grotesca en la quietud de la casa. Llevaba un delantal encima de su ropa de marca, interpretando el papel de la nuera ejemplar. La cena casi está, papá, cantó, girándose para dedicarme una sonrisa que enseñaba demasiados dientes. Hemos hecho tu estofado favorito con extra de salsa, te necesitamos fuerte para mañana, tienes que pasar esa prueba con nota para que podamos arreglarlo del fondo y cuidar de ti como mereces. Asentí despacio, manteniendo la mirada apagada. Gracias, Tiffany, murmuré, es muy amable por tu parte. Es lo mínimo que podemos hacer, respondió volviéndose a la encimera, solo queremos que seas feliz, que estés cómodo. Miré su espalda, la tensión en sus hombros. Conocía esa postura, era la de un soldado plantando una mina. Me acomodé, girando un poco el cuerpo hacia la ventana oscura que daba al patio trasero. Fuera estaba todo negro, el cristal se había convertido en un espejo que reflejaba la cocina a la perfección. No la miré directamente a ella, miré a su reflejo. Ella pensaba que yo me miraba a mí mismo, perdido en la demencia que decía que tenía, pero estaba siguiendo sus manos. La vi meter la mano en el bolsillo del delantal y sacar un pequeño sobre blanco de papel, igual que los que un camello pasa por la ventanilla de un coche en la esquina. Echó un vistazo por encima del hombro hacia mí, yo dejé la mandíbula colgando y seguí mirando la ventana con ojos vacíos. Satisfecha de que yo no estuviera, volvió a centrarse en la encimera. En el reflejo vi cómo abría el sobre, inclinándolo sobre el cuenco de sopa que había apartado para mí. Un polvo blanco finísimo cayó en cascada sobre el caldo oscuro y desapareció al instante. Lo removió con fuerza, la cuchara repiqueteando contra la cerámica, 1, 2, 3 vueltas, mezclando la muerte con la cena. No estaba sazonando la comida, la estaba dopando. Recordé la conversación que había oído, cambiamos sus pastillas, le decimos que hizo cosas que no hizo. Pero esto era distinto. Se suponía que me necesitaban lúcido para el médico al día siguiente, o quizá ya no, quizá el plan había cambiado, quizá habían llegado a la conclusión de que yo era un riesgo demasiado grande, quizá pensaban arrastrar a una versión drogada y babeante de mí ante un médico corrupto dispuesto a firmar cualquier cosa por dinero, o quizá solo querían asegurarse de que durmiera como un tronco para que no pudiera escapar. Fuera lo que había en ese cuenco, sabía una cosa con certeza, no era una vitamina. Tiffany lo levantó y se dio la vuelta con el rostro convertido en una máscara de cariño maternal.
Aquí tienes, papá, dijo dejando el cuenco humeante delante de mí, cómetelo mientras está caliente, la salsa te sentará bien. Miré el líquido marrón, olía sabroso, salado y letal. Miré a Terence. Me observaba con atención, los ojos clavados en la cuchara de mi mano. Come, papá, insistió con la voz tensa, necesitas la nutrición. Levanté la cuchara, la mano me temblaba y dejé que el temblor se hiciera más grave, sacudiendo el cubierto hasta que tintineó contra el borde. Llevé una cucharada hacia la boca, Terence se inclinó hacia adelante conteniendo el aliento, Tiffany se secó las manos en el delantal, esperando. Acerqué la cuchara a los labios y entonces dejé que un espasmo violento me sacudiera el brazo. El golpe desvió la cuchara y ésta chocó con fuerza contra el cuenco. «Ups», susurré y barrí la mesa con el antebrazo en un arco torpe, volcando el cuenco por completo. Salió disparado del borde de la mesa y se hizo añicos en el linóleo. La sopa salpicó por todas partes, empapando muebles, patas de sillas y mis zapatos en una mancha caliente y pegajosa. «¡Ay, no!», gemí con la voz quebrada, «soy tan torpe, lo siento tanto». Tiffany pegó un grito, saltando hacia atrás para evitar la lluvia de caldo. «Viejo estúpido», chilló, olvidando por un segundo su papel, «mira lo que has hecho». Terence se levantó rojo como un tomate. «Está bien», farfulló entre dientes, obligándose a mantener la calma, «ha sido un accidente, Tiffany, limpialo, le pondremos otro cuenco». Pero antes de que ella se moviera, un gruñido grave y bajo salió de debajo de la mesa. Era Precious, el bulldog inglés de pedigrí de Tiffany. La perra salió renqueando desde el salón, atraída por el olor de la carne. «Precious, no», gritó Tiffany, lanzándose a por el collar, pero el animal fue rápido para pesar más de 50 libras. Se abalanzó sobre el charco de salsa, lamiendo con ansia, tragando con ruidos húmedos de placer, dejó el suelo reluciente, engullendo la sopa, el polvo y el ingrediente secreto en cuestión de segundos. «Aparta de ahí», chilló Tiffany dándole una patada, pero ya era tarde, el cuenco estaba relamido. Yo miré al perro. Terence miró al perro. Tiffany se quedó congelada con un rollo de papel de cocina en la mano y los ojos abiertos de par en par por el horror. Durante un momento no pasó nada. Precious levantó la cabeza, se relamió y movió el muñón de la cola pidiendo más. Luego estornudó. Empezó como un estornudo, luego una tos y después un silbido agudo. Las patas se le tensaron, cayó de lado, pataleando en el aire como si corrieran sueños. Espuma blanca y rosada le brotó de las babas. Los ojos se le fueron hacia atrás mostrando solo el blanco. Tiffany cayó de rodillas gritando el nombre de la perra, intentó sujetarla, pero Precious se agitaba con violencia, las uñas arañando el linóleo. Pasó un minuto, los espasmos se ralentizaron, 2 minutos, el silbido se convirtió en un gorgoteo, 3 minutos, el cuerpo se arqueó una última vez y quedó rígido, luego se quedó floja. El silencio que siguió fue denso y absoluto. Precious yacía muerta sobre el suelo de la cocina, la lengua colgando entre los trozos del cuenco roto. Miré al animal y luego alcé la vista hacia mi hijo. «¿Qué le ha pasado al perro, Terence?», pregunté con una voz temblorosa, un miedo que esta vez no necesitaba fingir. «¿Por qué ha muerto?». Terence miraba al perro con la cara perdiendo color hasta quedar tan blanco como un cadáver. Miró el sobrevacío que asomaba del bolsillo del delantal de Tiffany y luego volvió a mirar al animal muerto, tragó saliva. «Tenía un resfriado», murmuró apenas audible, «estaba enferma, ha sido solo un ataque, papá, solo un resfriado». Mintió. Yo lo sabía. Y al ver el terror en sus ojos supe que él sabía que yo sabía que aquella sopa no era para ayudarme a dormir ni para volverme dócil, era para parar mi corazón. El sol salió gris y enfermizo sobre la ciudad, igual que el nudo que tenía en el estómago. Había sobrevivido la noche empujando una cómoda contra la puerta de mi dormitorio y durmiendo con un ojo abierto y la mano bajo la almohada, agarrando el acero frío del revólver. Pero la mañana traía otro peligro. Terence aporreó mi puerta a las 7 en punto con una alegría forzada que sonaba como una cuerda de violín a punto de romperse. «Vístete, papá», gritó desde el otro lado, «tenemos esa cita». Moví la cómoda despacio, haciendo suficiente ruido como para parecer un viejo en apuros. Abrí la puerta y lo vi. Estaba peor que yo, los ojos inyectados en sangre y oliendo a caramelos de menta intentando tapar el whisky de la noche anterior. Me llevó hasta el coche, una berlina de lujo de renting con 2 meses de retraso en las cuotas.
Me senté en el asiento del copiloto, apretando el bastón, viendo cómo las calles conocidas de mi barrio se alejaban. Esperaba que giráramos hacia el centro, hacia la zona de hospitales donde trabajan los médicos de verdad, pero Terence giró a la izquierda hacia el polígono industrial, la zona donde las farolas están rotas y las persianas de las tiendas forradas de tablones. ¿A dónde vamos, hijo?, pregunté con un temblor medido en la voz. El hospital está hacia el otro lado. Terence apretó el volante hasta que el cuero crujió. Vamos a ver a un especialista, papá, dijo sin apartar la vista de la carretera. Un profesional privado, es el mejor, te dará ese certificado en un momento. Miré por la ventanilla las paredes llenas de grafitis y las bolsas de basura amontonadas. Un especialista, sí, especialista en abortos clandestinos y suturas sin preguntas. Aparcamos delante de un edificio de ladrillo que parecía condenado desde hacía una década. No había letrero, solo una puerta metálica con pintura verde descascarillada. Terence me sacó del coche casi a empujones, mirando por encima del hombro como si esperara ver al mismo diablo siguiéndonos. Entramos. La sala de espera olía a moho y humo rancio, no había revistas ni recepcionista, solo un fluorescente parpadeando y zumbando como una mosca moribunda. Se abrió una puerta y salió un hombre con bata blanca, pero amarillenta en los puños. Era bajito, calvo y sudaba a mares a pesar del frío de la estancia. Lo reconocí, no como médico, sino de las fotos que Vance me había enseñado. El doctor Miller, un veterinario desacreditado al que le habían retirado la licencia por vender ketamina a los camellos del barrio, colega de póker de Terence. Ah, señor King, dijo secándose las manos húmedas en la bata, pase, lo tenemos todo preparado. Entré renqueando en la sala de exploración. Estaba sucia, la camilla cubierta por una sábana que no se cambiaba desde hacía días. En la pared no había diplomas, solo un calendario de una tienda de recambios. Siéntese, indicó señalando la camilla. Terence se quedó junto a la puerta, bloqueando la salida con los brazos cruzados. Me senté. El papel se arrugó ruidosamente bajo mi peso. Miller se acercó a una bandeja metálica. Vi una jeringuilla ya cargada con un líquido transparente, una dosis grande, demasiado grande para una B de vitaminas, demasiado grande para algo que pretendiera curar. Lo vi golpear el cilindro con el dedo, subiendo las burbujas, el líquido se arremolinó espeso y mortal. ¿Qué es eso?, pregunté abriendo los ojos con miedo fingido. Solo un cóctel vitamínico, dijo Miller con voz ligeramente temblorosa, le dará energía, hará que la sangre fluya mejor para el abogado, ayuda con la memoria. Terence asintió desde la puerta. Póntela, papá, es por tu bien. Miré la aguja, luego a Miller, vi el temblor en sus manos, la manera en que se lamía los labios. Él no era un asesino, era un hombre acorralado haciendo un favor a un amigo igual de desesperado, pero una aguja en el brazo puede ser tan letal como una bala en el cerebro. Aquel líquido no eran vitaminas, seguramente era un cóctel de adrenalina y digital, suficiente para simular un infarto en un viejo hipertenso. Era el plan B. Después de que el perro se bebiera la sopa decidieron inyectar el veneno. Miller se acercó con la aguja en alto. «Súbase la manga, señor King», pidió. Miré a Terence, me observaba con un hambre que me heló la piel. Quería terminar con esto, quería su herencia. Empecé a desabrochar el puño con movimientos lentos, agonizantes. Miller se movía inquieto. «Venga, venga», murmuró nervioso. Me subí la manga, dejando al descubierto la piel fina del antebrazo. Se inclinó, olía a miedo y a desinfectante, me agarró el brazo para estabilizarlo. Le dejé encontrar la vena, dejé que la punta rozara la piel a milímetros. Entonces me moví, no con violencia, sino con intimidad. Acerqué el rostro hasta tener su oreja a un palmo, le sujeté la muñeca con la mano libre, y mi agarre no era el de un viejo frágil, era el de un hombre que ha movido cajas 40 años. Miller se quedó helado, los ojos agrandados, encontrándose con los míos. «Doc», susurré con voz baja, firme, sin el temblor senil que había fingido, «antes de que pulses ese émbolo deberías saber algo. Mandé mi ubicación a un compañero de pesca hace unos 20 minutos, se preocupa cuando me meto en barrios malos». Miller frunció el ceño, confuso. «¿Tu compañero de pesca?», preguntó. «Sí», respondí apretando su muñeca hasta notar crujir los huesos, «se llama Sheriff Patterson, viene hacia aquí ahora mismo a tomar un café con nosotros y trae a los perros antidroga». El color desapareció de la cara de Miller tan deprisa que pensé que se iba a desmayar.
La aguja se le resbaló de los dedos y cayó tintineando sobre la bandeja, retiró el brazo a tirones, rompiendo mi agarre, y tropezó contra un armario lleno de frascos. ¿El sheriff?, chilló. ¿Has llamado al sheriff? Se giró hacia Terence con los ojos desorbitados. Dijiste que estaba senil, que no sabía ni qué día era. Este hombre conoce al sheriff. Terence, te has traído a un tipo amigo de la policía a mi consulta. ¿Quieres que me maten? Terence me miraba alternando entre él y yo, la boca abriéndose y cerrándose como un pez. Miente, gritó, no sabe usar un teléfono, se lo quité. Sonreí, una sonrisa dura y fría. Tengo más de un teléfono, hijo. Miller agarró a Terence por las solapas y lo empujó hacia la puerta. Fuera, chilló, sácale de aquí ahora mismo, no voy a ir a la cárcel por ti, llévate a tu padre y tus deudas y lárgate antes de que lleguen los polis. Abrió la puerta trasera de la consulta y prácticamente nos lanzó al callejón. ¡Fuera!, volvió a gritar, cerrando la puerta metálica con un golpe y echando el cerrojo. Nos quedamos en el callejón lleno de basura, con el eco distante de unas sirenas jugando con la mente de Terence. Me miró y por primera vez no vio una víctima, vio una amenaza, pero estaba tan hundido en su propia ilusión que no alcanzaba a ver el cuadro completo. Me agarró del brazo dándome tirones hasta clavarme los dedos en el bíceps, me arrastró al coche con la respiración entrecortada, me tiró dentro del asiento del copiloto y cerró la puerta de un portazo que hizo temblar el vehículo, rodeó el capó a zancadas y se metió al volante golpeando el volante con los puños 1, 2, 3 veces. Soltó un grito sin palabras de pura frustración, luego se giró hacia mí con la cara deformada por un odio sin fondo. Bien, siseó arrancando y saliendo derrapando del callejón, ¿quieres jugar, viejo? ¿Quieres ponérmelo difícil? Intentamos hacerlo por las buenas, intentamos ser amables, pero no me dejas opción. Esta noche firmas esos papeles. Me da igual si tengo que romperte cada dedo de la mano para que sujetes el bolígrafo, lo haremos por las malas. Regresamos a casa en un silencio más pesado que el aire húmedo de fuera. Terence conducía con los nudillos blancos en el volante, los ojos saltando cada pocos segundos al retrovisor como si esperara que el sheriff brotara del asfalto. Yo miraba por la ventana el barrio de siempre, los robles que planté hace 30 años, los buzones que conocía por su dueño. Doblamos la esquina hacia mi calle y el estómago se me hundió. En medio de mi césped, clavado en el corazón de las hortensias que Esther cuidaba con orgullo, había un cartel rojo y chillón: se vende por propietario. Solo efectivo. El corazón me martilleó, miré el camino de entrada, un familiar ranchera plateada aparcada allí, en el porche una pareja joven blanca de la mano mirando al alero de mi casa, tenían esa expresión de esperanza y nervios de quien ve su primera vivienda, y delante de ellos, bloqueando la puerta de mi santuario, había una agente inmobiliaria que no reconocí. Hasta que sí, Tiffany. Llevaba un vestido floreado y sostenía una carpeta, señalaba el tejado y sonreía con esa sonrisa de tiburón. Terence no frenó hasta estar encima. Se subió al césped, dejando marcas negras profundas en la hierba que Esther había mimado. La falta de respeto me dejó sin aire. No solo querían matarme, querían borrarme. Estaban vendiendo las paredes que guardaban mis recuerdos antes de que ni siquiera estuviera frío. Salí del coche, el bochorno me golpeó, pero fue la voz de Tiffany la que me hizo sudar. Hablaba alto y deprisa, con esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Sí, decía, tiene buena estructura, es una casa para reformar, pero con mucho encanto, la dejamos a un precio de ganga porque necesitamos cerrar rápido. El marido miró la pintura desconchada de la barandilla. ¿Por qué es tan barata?, preguntó. Parece demasiado bueno para ser verdad. Tiffany soltó una risita de cristal roto. Bueno, siendo sincera, dijo inclinándose conspirativa, mi suegro se muda la semana que viene a un centro especializado de memoria. Es muy triste, de verdad, se ha vuelto inmanejable, peligroso incluso, necesitamos el efectivo para pagar su tratamiento, ya tenemos su cama reservada, solo necesitamos un depósito en efectivo hoy para entregar las llaves el lunes. Yo estaba junto a la puerta del coche temblando, no por la edad, sino por una rabia tan pura que sentía fuego en las venas. Estaba vendiendo mi vida, la habitación donde abracé a Esther cuando lloraba, la cocina donde bailábamos los domingos, y lo hacía por un anticipo que probablemente gastaría en un bolso antes de que se escondiera el sol. La mujer joven frunció el ceño con compasión. Es horrible, dijo, ¿podemos extender un cheque de 5.000 hoy? ¿Sería suficiente para reservarla? Los ojos de Tiffany se iluminaron como luces de neón.
Sería perfecto, canturreó, solo háganlo a metálico, acelera el papeleo. Abotoné mi chaqueta barata, me ajusté la corbata y agarré el bastón no como apoyo, sino como arma de verdad. Crucé el césped con las botas crujiendo sobre la hierba que mi hijo había destrozado. Terence intentó agarrarme del codo, susurrándome que entrara, pero me lo sacudí con una fuerza que lo dejó pasmado. Me planté ante la pareja joven. No parecía un anciano senil, parecía un hombre que había dirigido un almacén 40 años, y los miré directamente a los ojos. No firmen ese cheque, hijo, troné, la voz extendiéndose por el jardín. El marido se quedó inmóvil con el bolígrafo pendiendo sobre el talonario, me miró a mí y luego a Tiffany. ¿Por qué no?, preguntó. Porque esta casa no está en venta, respondí firme, y aunque lo estuviera no la querrían. Los cimientos están comidos por las termitas, se mantiene en pie a base de rezos y pintura barata, y deberían saber lo de la cocina. Ayer mismo mi hijo mató allí al perro de la familia porque tenía rabia, la sangre sigue debajo de la nevera. Señalé a Terence con el bastón. Él no está de duelo, está limpiando una escena del crimen. El color desapareció del rostro de la chica, miró la casa como si estuviera embrujada, agarró del brazo a su marido. «Nos vamos», susurró. Él no discutió, guardó el talonario a toda prisa y salieron disparados hacia la ranchera, salieron de mi entrada más rápido de lo que Terence había entrado. Tiffany chilló, fue un sonido primitivo de pura furia, bajó del porche a la carrera, la máscara cuidadosamente construida haciéndose pedazos. «Lo has arruinado», gritó con las manos en garras, «lo arruinas todo, parásito inútil». Se me echó encima arañándome la cara, abriéndome la mejilla. Terence se interpuso y le cruzó la cara con una bofetada tan fuerte que sonó como un disparo. «Cállate», rugió, «entra antes de que los vecinos llamen a la policía». Me agarró por la camisa y me acercó tanto que podía olerle el miedo en el aliento. «Me has llevado demasiado lejos, viejo», siseó, «se acabaron los juegos. Esta noche firmas esos papeles o vas a reunirte con mamá mucho antes de lo previsto». El sol se puso, pero el calor se quedó atrapado en la casa como una fiebre. El aire era denso, cargado del olor de bourbon barato y pánico. Terence ya ni se molestó en encerrar mi puerta, se sentó en medio del salón en mi sillón favorito, el único que Tiffany no había destrozado. Sobre las rodillas tenía una escopeta de calibre 12, vieja y oxidada en el cañón, algo que había comprado en una casa de empeños para cacerías que nunca hizo. La estaba limpiando, pasando un trapo aceitado por la culata con movimientos lentos y deliberados. El sonido del metal contra la tela era lo único que se oía, un susurro rítmico de violencia. No me miraba, solo clavaba la vista en la pared con los ojos vidriosos y lejanos. Había dejado de fingir, ya no quedaba máscara de hijo apenado ni cuidador preocupado, solo un hombre acorralado que veía como única salida pasar por encima de mí. Yo estaba sentado en el borde de la cama en el cuarto del fondo, la puerta entornada lo justo para ver la rendija de luz del pasillo. Oía a Tiffany moverse por el comedor, el sonido de cinta de embalar arrancándose del rollo cortaba el silencio. Rasga, pega, rasga, pega. Estaba empaquetando, no ropa ni recuerdos. Se llevaba la cubertería de plata, los cuadros al óleo que Esther coleccionó durante 30 años, envolvía la tele de pantalla plana en plástico de burbujas, la oía mascullar maldiciones y cuentas. No pensaba quedarse a cuidar de un suegro senil, estaba liquidando, preparándose para huir en cuanto el dinero tocara la cuenta, dejaría a Terence con el lío y con el cadáver. Conocía su tipo, una superviviente, un parásito que se despega y busca otro huésped en cuanto éste se seca. No le importaba a Terence ni la deuda, solo quería su parte antes de que el barco se hundiera. El teléfono sonó. No el fijo de casa, el móvil de Terence, sobre la mesa de centro junto a una botella de bourbon a medio vaciar. El tono era alto, chirriante en el silencio. Terence no contestó enseguida, dejó que sonara 1, 2, 3 veces. Luego lo cogió con la mano ligeramente temblorosa y lo puso en altavoz, quizá por costumbre, quizá porque quería que yo oyera la razón por la que estaba a punto de hacer lo que iba a hacer. «Marco», dijo con la voz quebrada, «por favor, solo necesito unas horas más». La voz al otro lado era calmada, profesional y aterradora. «Terence», dijo, «se te acabaron las horas, mis muchachos van de camino, tienen instrucciones. Si el dinero no está en la cuenta a las 9 en punto empiezan por tus rodillas y luego suben, ¿entiendes?» La línea se cortó. Terence se quedó mirando el teléfono, dio un largo trago a la botella, el líquido ámbar deslizándose por la barbilla,
se limpió con el dorso de la mano, los ojos rojos y desquiciados, se levantó con la escopeta agarrada con fuerza, se tambaleó un poco, mezcla de alcohol y terror. Miró hacia el pasillo, directo a mi puerta. Escuché sus pasos pesados e irregulares sobre las tablas, venía hacia mí. Metí la mano bajo el colchón, los dedos rozando el acero frío de mi revólver, pero no lo saqué, aún no, lo necesitaba cerca, necesitaba que se hundiera del todo. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe, chocando contra la pared y agrietando el yeso. Terence apareció en el marco recortado por la luz del pasillo, parecía un monstruo de pesadilla infantil, en una mano la escopeta apuntando a mi pecho y en la otra un papel arrugado, el poder notarial que había dejado Solomon Gold. «Fírmalo», gruñó con voz de grava, «fírmalo ahora, viejo, o te juro por Dios que voy a decorar esta habitación con tus sesos». El cañón de la escopeta era como un túnel hacia el más allá, oscuro y con olor a aceite y óxido. Lo miré fijamente, no parpadeé, no aparté la vista. El corazón me latía lento y firme, el ritmo de un hombre que hizo las paces con la muerte hace mucho, en una selva muy lejos de allí. Terence temblaba, los espasmos empezando en las manos y subiéndole por los brazos hasta hacer vibrar todo su cuerpo, mezcla de bourbon y adrenalina. Parecía patético, parecía peligroso, parecía un desconocido con la cara de mi hijo. El papel crujía en su puño. «Fírmalo», volvió a gritar, «firma y te dejaré vivir, te meteré en una residencia, estarás seguro, solo firma el maldito papel». Miré del arma a sus ojos, congestionados de lágrimas y rabia, se estaba desintegrando. Sabía que tenía que empujarlo, necesitaba que lo dijera, necesitaba que el dispositivo de grabación escondido bajo el suelo captara cada sílaba de su pecado. Me recosté sobre los codos, no cogí el bolígrafo. En lugar de eso hice la pregunta que llevaba 3 días quemándome el alma. ¿Por qué mataste a tu madre, Terence? ¿Por qué asesinaste a la mujer que te dio la vida? La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada, asfixiante. Terence se estremeció como si le hubiera pegado, el cañón bajó 1 centímetro y volvió a subir. «Cállate», siseó, «no sabes de qué hablas». «Sé lo de las pastillas», dije con calma, «sé que las cambiaste, sé que la viste morir». «¿Por qué, hijo, merecía la pena el dinero?» Terence soltó un sonido entre risa y sollozo, bajó un poco el arma y empezó a pasearse por la habitación como un tigre enjaulado. «¿Quieres saber por qué?», gritó. «¿De verdad quieres saberlo?» Porque era una tacaña, estaba sentada sobre millones, papá, millones, y me vio hundirme. Me vio pelear por pagar el coche, me vio pedirle dinero a Marco, sabía que estaba endeudado, que tenía miedo, ¿y qué hizo? Sermones, me dijo que fuera responsable, que me cortaba el grifo. Se detuvo y me apuntó a la cara de nuevo, la expresión retorcida en puro odio. Descubrió lo del juego, encontró mi libreta, dijo que iba a cambiar el trust, que lo iba a dejar todo a caridad. ¿Te lo puedes creer? Iba a regalar mi herencia a desconocidos mientras su propio hijo se jugaba las rodillas con prestamistas. Era egoísta, papá, cruel. Bebió un trago de bourbon, limpiándose la boca con la manga. No quería hacerle daño, balbuceó ya con la lengua suelta por el alcohol, solo necesitaba tiempo, necesitaba el dinero ya. Fue fácil, era mayor, tenía el corazón débil, solo le di un pequeño empujón, cambié los beta-bloqueantes por estimulantes, no era veneno, eran medicinas, si hubiera sido más fuerte habría sobrevivido, es culpa suya por ser débil, es culpa suya. Era una avara, me obligó, me hizo hacerlo. Escuché cada palabra, las grabé en la memoria. Culpaba a la víctima por su crimen, era un cobarde, un parásito convencido de que el mundo le debía la vida, no veía a una madre, veía una cuenta corriente, no veía un asesinato, veía una transacción. Lanzó el papel sobre la cama y tiró un bolígrafo barato a mi lado. Se acabó hablar, gruñó, he terminado de explicarme, Marco viene a las 9, necesito esto firmado y notariado por mi tipo antes de que llegue. Fírmalo, viejo. Fírmalo o te juro que aprieto el gatillo y les diré a los polis que fue un suicidio, que no podías vivir sin mamá, será poético. Miré el papel, el poder notarial que le daba control total sobre todos mis bienes presentes y futuros, la llave del reino que creía haber conquistado. Miré el bolígrafo, un bic azul mordido en el capuchón. Lo cogí, la mano sin temblar, una calma extraña me envolvió. Este era el movimiento final. Me incorporé despacio, colgando las piernas por el borde de la cama. Terence retrocedió un paso manteniendo el arma al pecho. Eso es,
murmuró, la voz temblando de anticipación, solo firma la línea de abajo y se acabó todo. Coloqué el papel en la mesilla y alisé las arrugas, hice clic en el bolígrafo, lo miré por última vez, quería recordar ese momento, la chispa de triunfo en sus ojos antes de destruirlo. No firmé mi nombre, no escribí Booker King, clavé la punta en el papel con tanta fuerza que casi lo rompí y escribí en letras mayúsculas 4 palabras, sé lo que hiciste. Solté el bolígrafo, levanté el papel y se lo mostré. Terence entrecerró los ojos leyendo en la penumbra, bajó un poco la escopeta para acercarse, leyó en voz baja, sé lo que hiciste. Se quedó helado, el triunfo desapareció de su cara, sustituido por una confusión absoluta y luego por un horror creciente. Miró el papel y luego mis ojos, vio al soldado ahí dentro, vio al hombre que lo había cazado, comprendió en ese segundo que no estaba senil, que no estaba confundido, que no era una víctima, comprendió que había confesado ante un hombre cuerdo. De su garganta salió un rugido gutural de rabia, levantó la escopeta apuntándome a la cabeza, el dedo apretando el gatillo, el metal sonó mientras tomaba el recorrido. Miré el agujero negro del cañón sin parpadear. Entonces el mundo estalló. Se oyó un estruendo en la parte delantera de la casa, madera reventando, bisagras de metal desgarradas. Sonó como una bomba, la puerta había sido derribada. Terence se encogió, la cabeza girando hacia el pasillo. Rayos de luz blanca cegadora cortaron la oscuridad, se colaron en el dormitorio como láseres. Una voz amplificada por megáfono retumbó por la casa, sacudiendo las paredes. «Policía, suelte el arma, suéltela ya, tenemos la casa rodeada». Terence volvió a mirarme con los ojos abiertos al comprender que su tiempo se había agotado, pero no soltó el arma. Entró en pánico, me agarró por el cuello de la camisa y me levantó, usándome de escudo contra la justicia que venía por el pasillo. La habitación se inundó de luz aún más brillante, porque los focos atravesaron también las ventanas, haciendo añicos los cristales con la vibración de las órdenes por megáfono. «Aquí la policía, tenemos la casa rodeada, suelte el arma y salga con las manos en alto». La voz era casi divina, sacudiendo el suelo y las fotos de las paredes. Vi el polvo danzando en los haces de luz como espíritus desplazados. Terence se encogió, su puño tirando de mi camisa hasta casi arrancarla, miró a su alrededor como un animal atrapado descubriendo que su jaula no tenía salida y el cazador ya estaba dentro. La escopeta titubeó en su mano y por un segundo creí que la dejaría caer, que se rendiría y terminaría la pesadilla con un mínimo de dignidad. Pero la desesperación hace cosas extrañas, convierte el miedo en agresión y el pánico en violencia. No soltó el arma. Gritó un no crudo, primitivo, desgarrándose la garganta. No estaba listo para renunciar a la herencia ni a afrontar las consecuencias. La luz nos cegaba a los dos, convirtiendo la habitación en una pesadilla de sombras negras y destellos. Entorné los ojos, el corazón golpeando un tambor de guerra en el pecho. Ya estaba, la caballería había llegado y Thorne había cumplido, pero yo estaba en la línea de fuego y la bala ya estaba en la recámara. Oí jaleo en la parte trasera de la casa, un golpe y gritos. «Tiffany». Lo vi en mi mente. Habría agarrado la bolsa con la plata y echado a correr hacia la puerta de la cocina en cuanto sonó la primera sirena. Así era, una rata abandonando el barco antes de que el agua tocara cubierta. Pero no llegó lejos. Oí su chillido agudo de indignación y terror cortando entre las sirenas, y luego una voz conocida, no de policía, sino de Alistair Thorne. «¿A dónde va, señora King?», tronó su voz, amplificada por el silencio entre sirenas. «Creo que la policía tiene preguntas sobre un perro envenenado y un cheque falsificado». Estaba atrapada. Thorne había colocado a su equipo de seguridad privado en las salidas. La policía a la casa. No había escapatoria. Terence también lo oyó cómo acorralaban a su mujer, oyó su mundo derrumbarse, me miró y sus ojos ya no tenían nada humano, eran pozos negros de pánico. Me giró, pegando mi espalda a su pecho, me enganchó el brazo alrededor del cuello cortándome el aire y me encajó el cañón de la escopeta en la sien, el metal ya caliente por su agarre febril. «Atrás», chilló hacia el hueco de la puerta con una histeria desatada, «lo mato, lo juro por Dios que lo mato, echad atrás o le vuelo la cabeza». Me arrastró al pasillo usando mi cuerpo de escudo, los pies arrastrándose por la alfombra. Olí su sudor ácido y agrio, sentí su corazón golpeando contra mi espalda, un ritmo frenético y errático. Tenía la fuerza de los hombres poseídos,
empujándome hacia el salón, hacia las luces, creyendo que podría negociar su salida de un cargo de asesinato. «Quiero un coche», gritó hacia las ventanas. «Quiero una salida limpia o el viejo muere». Olvidó a quién sujetaba. Olvidó que antes de ser encargado de almacén, antes de ser marido, fui sargento en un pelotón que vio cosas que ningún hombre debería ver. Pensó que tenía a un anciano frágil. Pensó que tenía a una víctima. Se equivocó. Entramos en la luz blanca y cegadora del salón y el resplandor le dio de lleno en la cara. Tardó un instante en parpadear, desorientado, aflojando apenas su agarre al levantar un brazo para cubrirse los ojos. Ese fue el error. Esa fue la apertura que llevaba horas esperando. No pensé. No planeé. Solo reaccioné. La memoria muscular enterrada bajo 40 años de paz resurgió con precisión letal. Solté de golpe todo mi peso, convirtiéndome en plomo. Él tropezó hacia adelante para compensar y en ese instante clavé mi codo derecho hacia atrás con toda la fuerza que me quedaba. Impacté de lleno en su plexo solar, un golpe seco, carne contra hueso. Sentí como se le escapaba el aire en un bufido húmedo. Se dobló sobre la escopeta, el cañón bajando hacia el suelo. Me giré, agarré el cañón con la izquierda y su muñeca con la derecha, y retorcí con una torsión brutal. Un chasquido nítido llenó el aire cuando su dedo se quebró dentro del guardamonte. Terence chilló de dolor. Le arranqué el arma y barrí sus piernas de un golpe seco que habría destrozado la rodilla de un hombre más joven. Cayó al suelo con fuerza, sin aire, ahogándose mientras se sujetaba la mano rota, la cara convertida en una máscara de shock y agonía. Me erguí sobre él, la escopeta se acomodó en mis manos como si hubiera nacido allí, pesada y familiar como un viejo amigo. Tiré del guardamonte, expulsando una vaina que giró por el aire en un lento arco antes de chocar contra la tarima. Apunté a su frente. Terence alzó la vista y, por primera vez, vio la verdad. Vio al padre que lo protegió y al soldado que podía acabar con él. Apreté el dedo sobre el gatillo. La ira rugía, pidiendo sangre. Entonces la puerta principal estalló hacia adentro entre astillas. Hombres con equipo táctico inundaron la habitación con armas levantadas. «Señor King, no dispare», gritó una voz. «Suelte el arma, señor King, no lo haga». Las luces fluorescentes del precinto zumbaban con un murmullo eléctrico que taladraba el cráneo, pero nada era comparable al silencio detrás del cristal. Estaba sentado en la sala de observación, las manos reposando sobre el bastón, mirando a mi hijo a través del espejo unidireccional. Terence estaba esposado a la mesa metálica, con la mano derecha entablillada y vendada, un recordatorio blanco de nuestro forcejeo. Se le veía pequeño en esa silla. El traje caro estaba arrugado y manchado de sudor y tierra. Se inclinaba hacia adelante hablando con el detective con una energía frenética que apestaba a desesperación. Podía oír cada palabra por los altavoces. Admitía la agresión. Admitía haberme apuntado con la escopeta. Lo llamaba un colapso. Lo llamaba un momento de locura inducida por el duelo. Pero cuando el detective preguntó por Esther, se cerró en banda. Negó con violencia, moviendo la cabeza. Mi madre murió de un infarto, insistió con la voz quebrándose, era mayor, tenía el corazón débil, yo la quería, jamás le haría daño, no tenéis nada contra mí, nada. Lo vi mentir. Vi al muchacho que cree distorsionar la verdad hasta quebrarla. Creía ser listo. Creía que sin arma, sin cuerpo, podría hablar hasta librarse. Creía que las amenazas en la casa eran solo su palabra contra la mía. No sabía lo del tablón. No sabía que la tecnología de otra época había grabado cada respiración. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y el aire en la sala de observación se volvió más frío. Entró Solomon Gold. No parecía un abogado. Parecía un verdugo con traje de 3 piezas. No llevaba maletín ni carpetas. Solo un objeto, mi viejo Nokia, el ladrillo. Arañado, gastado, un fósil de una época en que los teléfonos eran herramientas, no juguetes. Terence lo miró arrugando la frente. «¿Quién es usted?», exigió. «Quiero a mi abogado». Gold no respondió. No se sentó. Caminó hasta la mesa y dejó el móvil en el centro.
Parecía una piedra ritual sobre un altar metálico. Pulsó un botón, la pantalla parpadeó verde. Miró a Terence, y por primera vez vi miedo en los ojos de mi hijo, un miedo primario al comprender que la trampa se había cerrado. Gold pulsó play. El audio sonó pequeño pero cristalino en aquella sala, mi voz calmada preguntando lo que lo inició todo. ¿Por qué mataste a tu madre, Terence? Silencio. Y luego la voz de Terence llenó la habitación, la voz del hombre del dormitorio, la voz del monstruo, porque era una tacaña. Estaba sentada sobre millones, papá. Me obligó. Cambié los beta bloqueantes por estimulantes. No era veneno, eran medicinas. Si hubiera sido más fuerte habría sobrevivido. Terence dejó de respirar. Miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El color desapareció de su cara, dejándolo ceniciento. La grabación siguió sonando, su justificación, su culpa desviada, su confesión. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Se desplomó contra la silla, la boca abriéndose sin emitir sonido. Miró hacia el espejo. No podía verme, pero sabía que estaba allí. Sabía que lo había jugado. Sabía que el viejo senil había estado 2 pasos por delante. Gold detuvo la grabación, recogió el móvil y salió sin decir una palabra. Terence apoyó la frente sobre la mesa y comenzó a sollozar, no como un hombre arrepentido, sino como uno que sabe que su vida ha terminado. La puerta de observación se abrió y el detective Johnson entró. Parecía agotado, pero satisfecho. Llevaba una carpeta en la mano. Asintió hacia el cristal donde Terence se mecía hacia adelante y atrás. Lo tenemos, señor King, dijo en voz baja, esa grabación es admisible, demuestra premeditación, demuestra motivo. Pero hay más. Abrió la carpeta y colocó una transcripción delante de mí. Hemos estado interrogando a su nuera en la sala contigua. No aguantó tanto como él. En cuanto le dijimos que teníamos la grabación de Terence, se quebró. Está cantando como un canario para salvarse. Confesó todo, señor King, las tarjetas a su nombre, el robo de identidad, que envenenó al perro para probar el polvo y lo más importante, firmó bajo juramento que vio a Terence tirar la medicación real y sustituirla por los estimulantes. Dijo que presumió. Dijo que lo llamó el crimen perfecto. Miré la transcripción. Las palabras de Tiffany estaban ahí, en negro sobre blanco, confirmando cada horror. Lo entregaba para hacerse un trato. No había lealtad. No había amor. Solo codicia y supervivencia. Sentí un peso frío asentarse en mi pecho. Mi familia había muerto. Mi esposa asesinada. Mi hijo, un asesino. Mi nuera, cómplice. Yo era el último en pie entre las ruinas del apellido King. Johnson carraspeó incómodo. Cerró la carpeta. Hay algo más, dijo con voz grave. La grabación y el testimonio son sólidos, pero para asegurar una condena por homicidio en primer grado necesitamos pruebas físicas. Necesitamos probar que los estimulantes estaban en su sangre. Necesitamos demostrar que no fue un infarto natural. Sabía lo que venía. Lo supe desde que Thorne me enseñó las fotos. Pero escucharlo aún dolía. Debemos exhumar el cuerpo de Esther, dijo con suavidad, necesitamos una toxicológica. Sé que le pedimos mucho. Sé que la acaba de enterrar. Necesitamos su permiso. Miré a mi hijo. Aún respiraba. Esther estaba en la tierra fría por su culpa. Ella no pudo decir adiós, no vio París, murió asustada y traicionada en su propia cocina. Si sacarla significaba hundirlo, debía hacerse. Apreté el bastón y pensé en la mujer que estuvo conmigo 45 años. En la justicia que merecía. Háganlo, dije con voz de piedra, desentiérrenla, encuentren el veneno y entiérrenlo a él con él. La mañana en que desenterraron a Esther, el cielo tenía el color de un hematoma. Me quedé al borde de la tumba apoyado en mi bastón mientras la maquinaria rugía. Era un sonido profano, una retroexcavadora abriendo la tierra donde la puse solo una semana antes. Cada palada era un golpe a mi cuerpo. 45 años protegiéndola,
cruzando la calle del lado de ella, revisando cerraduras, el aceite del coche. Mi labor era mantenerla a salvo y fallé. Dejé que un lobo viviera con nosotros y ahora fallaba de nuevo al interrumpir su descanso. Miré los dientes metálicos morder la tierra y tuve que cerrar los ojos. Una mano se posó en mi hombro. Thorne. En su silla, pálido, pero firme. No dijo palabras vacías. No dijo que iba a estar bien. Solo estuvo allí porque también la quería. Esperamos en el aire frío hasta que el ataúd emergió, cubierto de barro. Lo cargaron en una furgoneta blanca sin ceremonia. Seguí esa furgoneta hasta la oficina del forense, conduciendo con una especie de anestesia por dentro. Nos sentamos en una sala estéril que olía a cera y formol. Las horas pasaron como años. Miré una grieta del linóleo para evitar imaginar el bisturí. Evitar imaginar que abrían a mi Esther otra vez. Thorne leía un periódico sin pasar la página. Dos viejos haciendo guardia por quien merecía algo mucho mejor. Pensé en Terence en su celda. Ojalá tuviera frío. Ojalá tuviera miedo. Ojalá supiera que cada segundo que pasaba la soga se apretaba. Johnson salió por las puertas dobles a las 2 de la tarde. Llevaba un portapapeles y la cara sombría. No traía buenas noticias. Traía respuestas. Se sentó frente a nosotros y dejó una bolsa de pruebas transparente sobre la mesa. Dentro, un gráfico toxicológico, picos rojos altísimos. Tenemos los resultados, dijo con voz profesional. El forense encontró concentraciones masivas de efedrina y cafeína en su sangre, además de trazas de una anfetamina sintética presente en pastillas de dieta de los 90. No fue un infarto natural, señor King. Su corazón no falló, explotó. La dosis era 10 veces el límite seguro para un adulto sano. Para una mujer con su condición, era una sentencia de muerte en menos de una hora. Miré el gráfico, tinta sobre papel que representaba el momento en que mi esposa murió. La imaginé tomando sus pastillas de la mañana, confiando en que la mantendrían viva, sintiendo el pulso acelerarse, el pánico, la presión en el pecho, intentando alcanzar un teléfono que Terence probablemente había desenchufado. Johnson señaló el papel. Comparamos con el residuo del frasco que su investigador sacó de la basura. Es una coincidencia perfecta. También hallamos restos en la tapicería del coche de su hijo. Debió derramar algo mientras lo mezclaba. Es concluyente. Tenemos el arma, la oportunidad, el motivo y gracias a su grabación, la confesión. La anestesia dentro de mí desapareció, sustituida por un peso duro y final. Era real. No era sospecha. No era pesadilla. Mi hijo asesinó a mi esposa. La envenenó. La vio morir. Lo hizo por dinero que debía a matones. Una lágrima descendió por mi mejilla, la limpié con furia. Miré a Thorne. Asintió despacio, los ojos húmedos. Lo tenemos, Booker, susurró, tenemos al bastardo. A las 5, la fiscalía presentó los cargos. Los escuché todos: asesinato en primer grado, conspiración para asesinar, abuso a ancianos, gran robo, fraude. Una letanía de pecados que lo enterraría de por vida. Tiffany fue imputada como cómplice de asesinato, conspiración y fraude. Sin fianza. Riesgo de fuga. Peligro para la sociedad. Remitidos a prisión hasta el juicio. Los vi en las noticias esa noche. Los llevaban esposados. Terence con un mono naranja que acentuaba su piel pálida y asustada. Me miró a través de la pantalla. Ya no era arrogante. Era un niño que descubrió que la oscuridad es real. Tiffany lloraba, escondiendo la cara. Su vida de diseñadora había muerto. Morirían en prisión. Era justicia. Pero no traía de vuelta a Esther. No llenaba su lado vacío de la cama. Solo cerraba el capítulo más negro de mi vida. Me senté en la sala de espera del precinto sintiéndome vacío. La adrenalina se había ido dejándome hueco. Era un viejo sin esposa ni hijo. Estaba solo. Entró Gold. Fresco pese al día largo. Llevaba un sobremanila grueso. Se sentó a mi lado.
Señor King, dijo suave, la causa penal queda en manos del Estado, pero queda el asunto del patrimonio. Lo miré cansado. No me importa el dinero, Solomon. Quémalo. Regálalo. No quiero ni un centavo del dinero que la mató. Gold negó despacio. Tiene que ver esto. Sacó un documento encuadernado en papel azul. El testamento que mostramos a Terence era un borrador, un señuelo. Esther hizo otro. El final. Lo escribió el día que contrató al investigador. Sabía, Booker. Sabía que podría llegar esto. Dejó instrucciones que solo debían abrirse una vez la amenaza fuera neutralizada. Me entregó el documento. Era pesado. Léalo, Booker. Lea lo que ella realmente quería. Abrí la carpeta azul y el papel dentro pesaba como una Biblia. No era texto mecanografiado, era una carta manuscrita en la papelería fina que Esther guardaba para ocasiones especiales. Reconocí su caligrafía enseguida, el pequeño remate en cada cruz de la T. Pasé el dedo por la tinta, sintiendo la textura de la mujer que había perdido. La garganta me ardió. Empecé a leer y fue como oír su voz en la quietud, un susurro desde la tumba, cálido y terrible. Mi queridísimo Booker, escribió, si estás leyendo esto significa que me he ido. Y probablemente significa que no me fui en paz. Te he guardado secretos, amor, no porque no confiara en ti, sino porque quise protegerte. Quise que vivieras una vida simple, sin la carga de la riqueza ni los buitres que atrae. Pero fallé, Booker. Fallé porque el buitre ya vivía en nuestro nido. He visto a nuestro hijo Terence cambiar, lo vi pasar de niño dulce a hombre consumido por la envidia. Vi cómo nos miraba, no con amor, sino con cálculo. Encontré sus resguardos de apuestas. Encontré los cheques falsificados. El fruto se pudrió en la rama, Booker, y temo que la podredumbre alcanzó el corazón. Escondí el dinero para evitar que se destruyera, pero ahora temo que nos destruirá para conseguirlo. Si muero en circunstancias sospechosas, no confíes en él. No me llores todavía. Ve con Alistair Thorne. Él tiene la llave. Es el único en quien confío. Te amo, Booker. Fuiste mi soldado en vida y sé que lo serás cuando ya no esté. Lucha por nosotros. Lucha por la verdad. Bajé la carta. Una lágrima cayó y borró la palabra soldado. Ella sabía. Vivió aterrada en su propia casa, viendo a su hijo convertirse en monstruo. Se preparó para su propio asesinato. Lo sabía mejor que yo. Levanté la vista hacia Gold. Me observaba en silencio. Era una mujer extraordinaria, dijo suave. Vino hace 6 meses a redactarlo. Fue muy específica. Quería que, pasara lo que pasara, hubiera justicia. Pasó la página al documento legal. Este es el último testamento de Esther King, dijo con voz profesional. Sustituye todos los anteriores. Artículo 1. Sobre la disposición hacia la familia inmediata. A mi hijo, Terence King, le dejo la suma de $1 de los Estados Unidos. $1. No era olvido. Era intención. Darle nada permitiría que alegara haber sido excluido por error. Darle $1 era recordar que existía y decidir que ese era su valor. Una última bofetada desde la tumba. Artículo 2. A mi nuera, Tiffany King, no le dejo nada. Le dejo el conocimiento de que su avaricia no le dio premio. Artículo 3. Sobre el remanente del patrimonio, a mi esposo, Booker King, le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la residencia de ELM Street, las cajas de seguridad, el portafolio manejado por Thorne Industries y los activos líquidos del fideicomiso en el extranjero, ascendentes a $3.200.000. 3 millones. Una fortuna que pudo habernos dado una vida de lujo. Podríamos haber viajado, comprar una casa frente al mar, vivir como reyes. En cambio vivimos en una casa helada con un hijo que tramaba matarnos porque temíamos mostrar nuestras cartas. El dinero no parecía bendición. Era dinero manchado. El precio de la vida de mi esposa. Miré las cifras y solo vi el frasco de veneno,
solo vi la cara de Terence viéndola morir. Señor King, dijo Gold, los activos son suyos, puede hacer lo que desee. Comprar un yate. Quemarlo. Es suyo. Me levanté y fui hasta la ventana del precinto. La ciudad seguía su vida, gente paseando perros, conduciendo, viviendo vidas intactas. Pensé en la casa de E.L.M. Street, la cocina donde murió Prestches, el dormitorio donde Terence me apuntó, el salón donde Tiffany destrozó el sofá. Ya no era un hogar. Era una escena del crimen, un mausoleo. No podía volver allí. No podía dormir en esa cama ni comer en esa cocina. Las paredes tenían miedo incrustado. Véndala, dije sin girarme. Vendadla por lo que sea. Quiero deshacerme de ella. Vendan los muebles. El coche. Todo lo que me recuerde a ellos. ¿Y el dinero?, preguntó Gold. ¿Qué quiere hacer con esos 3 millones? Me giré. Pensé en las cartas que recibí durante la emisión. Pensé en los miles de ancianos en casas pagadas, aterrados de sus propios hijos. Pensé en quienes no tienen a un torne que los cuide. No lo quiero, dije firme. Tengo mi pensión. Tengo mi camión. Es suficiente. Pero no pienso quemarlo. Esther trabajó demasiado. Ganó cada centavo. Vamos a usarlo para contraatacar. Quiero crear una fundación, Solomon, la Fundación Esther King. Quiero abogados para ancianos abusados por sus familias. Quiero investigadores privados que expongan a hijos codiciosos. Quiero pagar refugios seguros. Quiero que cada centavo de esos 3 millones sirva para frenar a gente como Terence. Gold sonrió, esta vez con sinceridad. Es un legado noble, señor King. Esther estaría orgullosa. Prepararé el papeleo. Salí del precinto con la carpeta bajo el brazo. Me quedaba un cabo suelto antes de ser libre del todo. Conduje hacia el centro penitenciario. El sol caía tiñendo el cielo de naranjas violentos y púrpuras morados. Llegué a la puerta. Pasé detectores. Crucé pasillos grises que olían a lejía y miseria. Me senté en la cabina de visitas. Esperé. 5 minutos después, entró un guardia. Terence apareció con el mono naranja flojo, 20 libras menos, la cabeza rapada, ojos hundidos. Parecía un hombre que había mirado al abismo y se había caído. Se sentó, cogió el teléfono con la mano temblando. Papá, susurró, viniste. Cogí el teléfono. Lo miré. No vi a mi hijo. Vi a un extraño. Vine a darte algo, dije. Levanté la carpeta azul y pegué la página contra el cristal. Lee, Terence, el artículo 1. Entrecerró los ojos, leyó la línea. A mi hijo, Terence King, le dejo la suma de $1. Se echó a llorar, sollozos profundos que sacudían su cuerpo. Apoyó la frente contra el cristal. Papá, por favor, lo siento, tengo miedo, ayúdame. Lo observé llorar. No sentí nada. El pozo estaba seco. Me levanté. Saqué un billete de $1. Lo deslicé por la ranura. Aquí tienes tu herencia, hijo. No la gastes toda en un sitio. Colgué el teléfono. Le di la espalda, su rostro desechó y salí a la noche fría. Respiré hondo. Por primera vez en meses el aire entró hasta el fondo. Estaba solo, pero libre. El cristal de la cabina estaba manchado de huellas y grasa, pero a través de él vi a mi hijo más claro que nunca. Sostenía ese $1 como si fuera su última oportunidad. Ya no lloraba. Ahora sus ojos estaban llenos de pánico. Pegó la cara al cristal. Papá, escúchame, suplicó con voz metálica, ayúdame con un abogado, el defensor público no sirve, me enfrento a cadena perpetua, tú tienes millones, contrátame uno bueno, podemos luchar esto, podemos decir que fue un accidente, que estaba bajo presión, por favor, papá, no dejes que tu propio hijo se pudra aquí. Lo miré. Miré al hombre que envenenó a su madre. Miré al hombre que me apuntó con una escopeta. Busqué al niño que corría hacia mí cuando se caía. Busqué al adolescente al que enseñé a conducir. Busqué al joven al que acompañé al altar.
No estaban. Solo quedaba la criatura sentada delante de mí. No pedía perdón. Pedía rescate. Aún intentaba estafarme. Aún creía que yo era la presa. Me incliné hacia el cristal. Mi voz salió calma, sin la ira que había sostenido semanas. No soy tu padre, dije. Tu padre murió esa noche en el dormitorio. Murió cuando le apuntaste con un arma. Murió cuando decidiste que una deuda valía más que su vida. El hombre sentado aquí solo es un testigo de tus crímenes. Terence retrocedió como si lo hubiera golpeado, abrió y cerró la boca sin emitir sonido, miró el dólar y luego a mí con odio puro. Ojalá muera solo, escupió, ojalá te pudras con ese dinero. Ya morí solo, Terence, respondí, morí la noche en que descubrí que había criado a un asesino, pero regresé. Y ahora voy a vivir. Colgué el teléfono. El clic del auricular sonó como una sentencia. No miré atrás. Caminé por el pasillo gris, pasé los guardias, pasé las rejas, y salí al aire libre, un aire con sabor a lluvia, gasolina y libertad. Había terminado. El libro estaba cerrado. Un año después el aire olía a castañas asadas y perfume caro. El Sena fluía bajo mis pies, oscuro y sedoso reflejando las luces de una ciudad ardiendo en oro. Estaba en la cubierta de un barco privado, el viento movía el borde de mi abrigo de cachemir. Tenía 73 años, pero me sentía más joven que a los 50. No llevaba mi viejo uniforme de almacén. Llevaba un traje azul marino hecho en Londres. Zapatos italianos. Un bastón de ébano con empuñadura de plata. Parecía un hombre que poseía el mundo. París. Esther habló de París durante 40 años. Tenía recortes pegados dentro de la despensa. Veía películas francesas en domingos silenciosos. Guardaba monedas en un tarro que llamaba Fondo París, pero siempre terminaba vacío por necesidades ajenas. Ortodoncia, matrícula, fianza. Nunca lo logró. Vivió para servir a otros, para limpiar sus desastres, para embellecer sus vidas mientras la suya permanecía pequeña. Pero estaba aquí ahora. La sentía en el viento, en el sol que se apagaba. Miré los puentes, las parejas paseando por el muelle. Era todo lo que imaginó y más. No lo veía solo por mí, lo veía por nosotros. La Fundación Esther King prosperaba. Habíamos rescatado a 16 ancianos de abusos en 6 meses, encarcelado a 3 tutores corruptos, recuperado 5 millones robados. Cada victoria era un homenaje a ella. Cada vida salvada era una bofetada a hombres como Terence. Convertí su tragedia en una cruzada. Ya no era un superviviente, era un guerrero. Me giré hacia el hombre sentado cerca. Thorne levantó una copa de Burdeos. Se veía más saludable, rejuvenecido. Se había convertido en más que un jefe, más que un aliado. Era mi hermano. Pescábamos juntos, discutíamos de béisbol, compartíamos el silencio de los hombres que conocen el precio de la paz. —¿Listo, Booker? —preguntó. Asentí. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había un puñado de cenizas. El resto descansaba en un mausoleo hermoso en casa. Pero esta parte le pertenecía al mundo. Me acerqué a la barandilla. El agua acariciaba el casco. Abrí la bolsa. No recé. No di discurso. Esther no necesitaba discursos. Sabía lo que sentía. Incliné la bolsa. El polvo gris giró en la luz dorada, luego cayó sobre el agua y flotó hacia el mar, hacia la aventura, hacia la eternidad. Ve a ver el mundo, amor mío, susurré, te lo ganaste. Observé hasta perder de vista la última partícula. Una ligereza profunda me invadió. El nudo de dolor aflojaba. Ella no se había ido. Solo estaba en todas partes. Thorne me entregó una copa. Brindamos. Por Esther, dijo. Por Esther, respondí, y por la justicia. Bebimos. El vino era rico y complejo, como la vida que vivimos. Miré el cielo, las primeras estrellas sobre la ciudad de la luz. Pensé en Terence en su celda mirando cemento.
En Tiffany sirviendo platos en un restaurante para pagar su restitución. Pensé en el pasado y luego lo solté. Sonreí. No era la sonrisa seca de un soldado ni la triste de un viudo. Era la sonrisa de un hombre que caminó por el fuego y salió con el alma intacta. Somos libres, Esther, susurré al viento. Por fin somos libres. La pantalla se funde a negro dejando solo el sonido del río camino del mar. Este viaje me enseñó que compartir sangre no significa compartir el corazón. Durante años disculpé la codicia de mi hijo creyendo que su manipulación era ambición mal dirigida. Aprendí, demasiado tarde, que la familia verdadera no se hereda, se construye con lealtad, respeto y apoyo inquebrantable. Encontré más hermandad en un antiguo desconocido que en el niño que crié. Tenemos que dejar de excusar el abuso solo porque viene de la sangre. Nunca te incendies para mantener a otro caliente. A veces el acto supremo de amor propio es cortar las raíces tóxicas de tu árbol genealógico para dejar entrar la luz. Si crees que se hizo justicia, dale a ese botón de me gusta y dime en comentarios, ¿tú le habrías dejado a Terence $1 o nada?